Buenas noches, gracias por venir. Tercer mesa redonda que tenemos acá en Espacio A, organizada por Narrativa Gráfica. Yo, el que habla, Felipe Benavides. Estamos con dos invitados que tienen que ver tanto con el ámbito audiovisual como con el de la narrativa gráfica, del cómic. Con Francisco Nostroza, guionista, director de cine, multifuncional, productor, y Carlos Reyes, un escritor, guionista, hombre de radio, de televisión, el rostro de la narrativa gráfica chilena. El hombre emblema. Exactamente. Rostro feo, pero rostro aquí. Es lo que hay, es lo que tenemos. Hoy nos hemos juntado acá porque ya como es tradición en la mesa redonda, vamos a hablar de dos temas que tienen cosas en común, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo ¿cómo era? Con su China al lado que el consulado de la China. Entonces, como los dos chicos acá se manejan tanto en el tema de guión audiovisual como en el guión de cómic, vamos a hablar un poco de ello para que veamos la similitud y diferencia. ¿Ya? ¿Les parece? Igual me gustaría que se presentaran ustedes con más detalle, con menos errores que yo, por favor. Está bien esa presentación. Yo estudié cine y televisión en el 90. Comencé trabajando, haciendo clases y haciendo mis primeros guiones para cortometrajes en ese periodo. Pero con el tiempo progresivamente me he ido dando cuenta que lo que me gusta más y me apasiona mucho más que el cine, que también me gusta muchísimo, es la historieta. Y he derivado finalmente solo a hacer guiones de historieta. Trabajé, como decía Flint, en televisión abierta también. Trabajé muchos años en Teleduc, por ejemplo, televisión educativa. Después trabajé incluso en un matinal con mi gran amigo Luis Jara. Trabajé con Luis Jara en un matinal. Con la Carla Constant en otro programa también. Trabajé en muchas cosas. Y finalmente, como les digo, me he dedicado más a la escritura de guiones, a la investigación de historietas. Eso. Y hago clases en varios lugares de Santiago y Viña del Mar. Y vale eso. Ay, no, ¿en Temuco? Ya no voy a Temuco. Antes hacía clase en Temuco una vez a la semana y viajaba, pero ya. Sí, afortunada y desafortunadamente también ya no. Bueno, mi nombre es Francisco Nostroza, soy productor, director audiovisual del IAC. También egresé en los 90, bueno, 2000 en realidad ya salí. Me fui a Concepción y dentro de Concepción, bueno, trabajé en distintos trabajos dentro del ámbito audiovisual, desde producción de eventos, generé una agencia, o sea, una agrupación gremial con amigos de la región. Y después el destino me trajo a Santiago y acá volviendo a reformular cosas y en el último tiempo me ha permitido poder desarrollar dos pasiones, básicamente. Una, por un lado, el cine, desde que retomamos un poco el Dr. Mortis, un cortometraje que gustó mucho. Y en los últimos años he estado más como productor y tuve la suerte y también toda la gana de trabajar con Gustavo Gref Marino para poder hacer la segunda parte de Johnny 100 pesos. Tenemos acá presente un amigo también que fue el director que de se rodó ya. Rodó y rodaron cabeza y cuántas cosas se imaginan. Pero ya esperamos que salga todo bien y en marzo tendríamos la película en cartelera. Así que... Cool. Johnny 200 pesos, como decíamos. Claro. ¿Sí? Johnny 2 lucas, Johnny 2 gambas. Pero... ¿Cuál es el título? Hasta ahora es Johnny 100 pesos, 20 años y un día después. 20 años y un día después. Así, usando la terminología carcelaria. Exactamente. Bien. Hay un motivo clave por el cual. Sí. Y lo vamos a ver cuando hagamos la película, no voy a contar. No, pues evidentemente el tipo pasó en cárcel 20 años y un día. Muy bien. Bueno, solo Flint solo lee historietas, ese es un gran problema. Ustedes no hagan lo mismo, ustedes hagan otras cosas, además de que les guste el cómic, ¿ya? Claro. Por eso el tipo la historia narra todo el tiempo que ha pasado en cárcel y cuando sale qué pasa con él. Entonces ahí vamos a saber si delinque de nuevo, si no. Exactamente. Esa es la idea, mostrarlo a él después. Pero es mejor que Suicide Squad, ¿o no? Debería. Probablemente cualquier cosa puede ser mejor. Casi cualquier cosa mejor que sea eso. No está tan jabonado como esa película.
Ya, hablando de cómic, recientemente Francisco publicó Anatema, Sí, Anatema. ¿cierto? Ahí fuiste co-guionista. Recientemente 2012 fue. Sí, pues ya un par de años. 2012, ¿no? Más o menos, 2011. Sí, por ahí. 2013. Sí, según. Y lo editó Piedra Angular. Piedra Angular. Con dibujos de Rodrigo B. Rodrigo B. Y con guión tuyo con Brian Wallace. Sí. Novela gráfica Novela gráfica. para Piedra Angular. ¿Cuál fue la metodología de trabajo que tú tuviste ahí en el guión con Brian Wallace, que se pueda contar, por supuesto, y sin grabato? Claro. Difícil, esa cosa es difícil. Bueno, trabajar con Brian es siempre complejo, pero o sea, yo no me hago problemas con él. Porque tiene una relación de muchos años. Claro, tengo una relación de muchos años. Con él comenzamos haciendo el brujo para Caleuche, incluso antes de que fuese Caleuche. El brujo lo inventamos en el año 99, 98. El brujo es una especie de superhéroe. De superhéroe con poder de los brujos de Chiloé. Chiloé. Sí. Una versión En tono comedia y bueno. más adolescente, diría yo, ¿cierto? Sí, en cierta medida, Sí. pero tiene un humor un poco más adulto, por lo que nos dimos cuenta. Había gente más de 30 años que le gustaba más que los cabros chicos. Pero es que hay gente de 30 años que es un adolescente por dentro. Como nosotros, todavía, por suerte. Yo creo que somos niños, pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, con Brian nos conocemos de ese tiempo, entonces me invitó en algún minuto a trabajar en lo de Mortis, donde los conocí a ustedes dos. Ambos, ¿no? Y después, claro, con las ganas de seguir publicando algo, con la idea de poder desarrollar alguna idea interesante y un poco de temas que nos gustaban a nosotros, que tiene que ver con principalmente la mitología, un poco el terror, el horror, 100% fanático sobre todo de Heath Ledger, Constantine, buscando algo que fuese como por esa línea. Llegamos a otras historias que no tienen nada que ver con el Padre Anzuelo, que es el protagonista, sino que el Padre Anzuelo es un proyecto que en realidad era un personaje secundario de otra idea de los años 90 y que de repente dentro de las ideas que venían circulando apareció el personaje y dije, oye, ¿podría este personaje vincularse con este otro personaje? Que era un personaje que se llama Salamanca, que aparece dentro de la historia y que era más o menos lo que estamos tratando de hacer. Y de repente el personaje de Anzuelo empezó a tomar mucho más poder y más protagonismo. Se nos hizo mucho más atractivo también. Modificamos muchas cosas, que prácticamente era un viejo que tenía como un piercing que se lo atravesaba solamente. Porque habíamos quedado impactados, me acuerdo, en un documental que han dado sobre los filipinos cuando se entierran los alfileres y entran en estado de éxtasis. Bueno, esa era como la idea del personaje en un inicio. Después se modificó un poco para el personaje como está ahora. Y todo el proceso de guión y de creación básicamente comenzamos a disparar ideas. Yo tengo una teoría muy mala, pero que a mí me funciona por lo menos, que generalmente yo creo que las mejores ideas son las que tiráis y que de alguna manera en cierto punto tú le encontráis ridícula, estúpida o mala, pero que de repente algo causa que tenga un sentido que tú no sabes de dónde sale, pero que, oye, sí, si yo mezclo esto con esto otro, da la sensación de que tiene una función. Y desde ahí de alguna manera comenzamos a desarrollar la historia. Ya, pero espérame, más concretamente, para hacer historieta, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Con qué partes? ¿Partes con una idea y después eso lo pasas a qué cosa? Sí, bueno, la idea, lo primero que hacemos es tratar de bajarla rápidamente a papel, porque las ideas generalmente, tanto las buenas como las malas, son súper volátiles, entonces uno de repente despierta y dice, tengo esta idea bacán, y después te vas almorzando y ya se te olvidó que es lo que habéis pensado. Sobre todo en nuestra edad. Claro, en realidad en cualquier edad. Ahora son un poco más tosudos. Y ahí sí, lo escribí. Lo escribimos y después uno revisa, ¿por qué escribí esto? Que es una cosa fea, horrible, que no tiene sentido. Entonces pues empecé a buscar como los elementos básicos de, esto quería subrayar esto, es perfecto. Y una vez que tenemos como la base creativa, que a veces es una anécdota súper sencilla, por ejemplo, ahora estamos preparando, esperemos, la segunda parte de Anatema. Y lo único que teníamos claro es que quería que saliera el diablo. El diablo como personaje chileno, no tanto como Lucifer o esas cosas, sino que
como el tradicional... Como el diablo de las historias estas radiales de lo que cuenta el viento, por ejemplo. Claro. Que tiene que ver con la mitología campesina, ¿no? Este diablo que se encuentra en los cruces de camino, vestido de negro, con pecho y en un caballo negro también. Exactamente. Habitualmente. De hecho, aparece, en la primera aparición que tiene, está ahí. Sí. Y es lo único que tenemos claro. Ahora, ¿qué podemos hacer con el personaje? Es lo que estamos dándole vuelta. Y lo primero que surgió fue bueno, aprovechemos la noche de San Juan, que tiene una versión tradicional, sí, con la idea de que siempre hay un muerto que de alguna manera hizo un pacto con el diablo, y siempre ponen a un cura que tiene que de alguna manera estar toda la noche santiguándolo, expulsando los demonios para que no se llegue el alma, y desde ahí pasó al suelo y bueno, se vienen otras cosas más interesantes. Entonces, una vez que llegamos como a esos puntos, que ya los tenemos como fijos, claro, comenzamos, por lo menos lo que hago yo con Brian generalmente, investigación, leer mucho, buscar referencias, pese a que uno ya se las puede saber, las leyendas o la historia repetidas 1000 veces, siempre aparece un libro que te entrega un datito nuevo que dice, ¿y en qué momento te pones a escribir el guión ya definitivamente? ¿O van paralelamente a esa investigación? Vamos en paralelo. Generalmente lo que primero hacemos es escribir un argumento, que al menos lo que recomiendo yo, escribir el argumento y desde el argumento comenzar a revisar los aspectos dramáticos, cuándo funciona el enganche, el incidente, hacia dónde va la meta del personaje. Ya, pero ¿ese argumento es un guión literario, una escaleta, no, más que nada es como un mini cuento. O sea, no tiene más de una extensión de una página. Perfecto. Pero aparece todo, o sea, el personaje viene, camina, entra, sale, se encuentra con esto, le dice esto otro. Está lo más desarrollado posible, incluso a veces cuando uno pasa el guión suelen salirse elementos que estaban ahí. Porque es más florido. Y de ahí te pasas al guión técnico. Y de ahí pasamos a, más que al guión técnico, solemos, al menos como lo hago yo, hago como un mini draft. Como también dibujo o dibujaba antiguamente. ¿Tratáis de dibujar? Trato de dibujar. Trato de hacer el diseño de página previo. Uno no sabe si Flynn te invita para que hables o para burlarse de ti. Eso es lo que... Es un poco las dos cosas. Ya haces un boceto y después hacía el guión. Y después hacemos el guión. De ahí nos vamos ya al guión técnico página a página, porque al menos siempre lo que le digo al Brian y lo que trato de hacer, coloquemos la menor cantidad de viñetas posible, parece que en la primera versión de guión solemos tener 9 viñetas por página, pero después comenzamos a depurarlas hasta llegar a la mínima expresión. Y generalmente uno le pasa el tema al dibujante y luego coloca 2 viñetas más. Pero está bien. Hay dibujantes presentes. Está bien porque que siempre quedan viñetas. El sentido rítmico que uno tiene cuando lo está planteando no es el mismo que se logra cuando tú lo estás dibujando. Entonces muchas veces tu estilo de dibujo te permite o añadir o a veces quitar viñetas. Y si funciona la página, la página. Carlos, cuando haces guión de historieta, ¿cuál es tu proceso? ¿Es similar al de Pancho? ¿Es diferente? A ver, yo voy a responder tu pregunta, pero antes yo quisiera asentar un poco las bases sobre las que voy a hablar después. ¿Ya? Una pequeña intro breve para poder comparar las dos cosas, que es lo que yo creo que... Y te respondo inmediatamente que Dale, el sistema es muy plasmático. Tomé algunos apuntes pequeños para que no se me olviden. A ver, el cine es el arte del movimiento y todos lo sabemos, ¿no? El movimiento, el sonido, etc. Y un elemento fundamental en el cine es el tiempo, la temporalidad. El cine se disfruta en temporalidad, como la música. Es un arte del tiempo. Recuerden el libro de Tarkovsky, ¿no? A esculpir en el tiempo. El cine es tiempo. Y el cómic es ese tiempo convertido en espacio. Es decir, nosotros trabajamos con el tiempo en la historieta, pero lo aplicamos en la página en términos espaciales. Las cosas duran un espacio, no un tiempo. ¿Se fijan? En eso es una diferencia fundamental, creo yo. Que va a ser importante a la hora de escribir después, ¿no? Cuando uno escribe para cine yo puedo tener una larga perorata del personaje, pero en cómic no puedo hacer eso porque trabajo con tiempos determinados, con espacios pequeños, que es la viñeta, o una página, o qué sé yo, ¿no? Entonces lo que quiere decir tú que si yo tengo un personaje que está dando un discurso, en cine ese discurso puede durar 2 o 3 minutos, por ejemplo, pero te ponen un ejemplo.
Flynn no tiene la noción de tiempo, claro, el tiempo en el cine, parece que la escena durara, el diálogo parece que durara más en cine, cuando uno lo mira pero dura 1 minuto esto, y el tipo habló como muchísimo rato. Pero en cómic eso serían muchísimas páginas que... No necesariamente, no pueden ser viñetas, pero ojo, trabajamos con el espacio, y en el cine trabajamos con el tiempo también, aunque bueno, hay espacios también, por supuesto, uno construye también en ahí. El cine se mueve en el tiempo, y el cómic se congela en un espacio, ¿no? En una película un tipo entraría por una puerta o una tipa y se sentaría. En el cómic vemos a alguien abriendo la puerta, corte, está sentándose. Elidimos mucho. El cine es el arte de la elipsis también, pero el cómic tiene la elipsis en el centro de su producción. Me explico. Cuando, por ejemplo, como decía yo, tú sales de tu casa para venir a esta charla, en cine podría ser, voy a una charla y vuelvo, corte, tomas la micro, tenemos un rato en la micro, corte, estás caminando, corte, estás en esta sala, y probablemente sea al comienzo de la película y haya créditos. Lo que es que ahí aprovechan de poner créditos mientras presentan al personaje en su cotidianidad. Hay una elipsis ahí, pero el cómic tiene una elipsis que está a la raíz de su producción. Entre cada viñeta siempre hay una elipsis, mayor o menor. Puede haber una elipsis temporal de años entre 2 viñetas, como la famosa elipsis de 2001, cuando lanzan el hueso y se convierte en una nave espacial, que es la elipsis más famosa de la historia del cine. Pero también en cada viñeta, incluso cuando es un tiempo cercano, ya hay una elipsis, siempre. Cosa que en el cine no, es en el mismo plano, podemos hacer un corte, una escena sin corte de planos, ¿no es cierto? Y la acción se desarrolla limpiamente. En cómic, aún así, cuando lo Frank Miller, por ejemplo, parcializa la caminata de un Daredevil en su casa, y la ponemos en muchas viñetas cuando baja la escalera, aún así entre cada una de esas viñetas hay una elipsis. O sea, por más que nos acerquemos en el cómic al hacer elipsis, es imposible que lo hagamos. Siempre habrá una elipsis. Entonces hay otra ahí, cosa fundamental en ambos lenguajes, pero que también difiere en ambos lenguajes un poquito. Sí. Complementando un poco, para mí siempre las viñetas son como una síntesis visual de una acción. Exacto. Y que no es solamente una acción, muchas veces puede ser varias acciones. Sí. Gente muy buena que me gusta a mí mucho, por ejemplo, lo hacían Giffen con The Matthews y la gente que hizo toda la Liga de la Justicia Internacional, donde podían estar 2 personajes conversando como nosotros, pero el texto de diálogo y la forma de la posición del personaje te hacía construirte una acción entre medio. Hay algo muy bueno, sobre todo el Buster Gold y el bicho raro, que el nombre que me más fascina. Bicho azul. Y claro, bicho azul. Bicho raro del Castro. Sí. Un saludo a Castro. Claro. Está penando. Y con esto lo interesante está en eso. Mucho lo hace también, para mi gusto, el Frank Kittery también, en casi toda su obra. Tiene esa capacidad de encontrar el momento preciso para que una entrada y salida. Ese es el secreto de la construcción de la historieta. Es que tenemos como el buen fotógrafo, como Kertész, no sé, como Cartier-Bresson, el momento exacto, aunque sea la caminata simple. ¿Cómo corto eso para que sea accesible al lector y que yo pueda comunicar que mi historia avanza al mismo tiempo? Entonces, la elección de la descripción de la viñeta exacta para que la dibuje, en este caso nosotros no dibujamos, bueno, tú sí un poco, yo muy poco también, es la elección de ese momento justo para que la historia se cuente bien y además aporte algo, que no sea solo un desplazamiento sin sentido. Entonces, también tenemos otra cosa ahí, la elección de la angulación, al igual que en el cine, el plano, etcétera, también es importante. En mi caso yo especifico todo eso. Por supuesto que el dibujante con los que trabajo pueden alterar aquello, pero yo me preocupo exactamente de lo que se ve, cómo se ve, qué cosas se ven, en qué angulación, en qué plano, qué texto, todo, qué actitud del personaje, hacia qué dirección va. Para mí es importante cómo salen y entran de la página. Entonces, todo eso es fundamental. Otra cosa es que sabemos que el cine y el cómic nacen como con 1 año de diferencia, o 2 años, depende del autor que leas, ¿no es cierto? Y en Chile ya tenemos a von Pilsener, a los pocos años de que está el cine y el cómic, ya tenemos un personaje chileno nuestro, en la década del 1900, ¿no? Entonces, son para mí artes concomitantes, es decir, artes que han flirteado entre sí desde el comienzo. Ambas le roban a la literatura cosas, siempre. Pero cuando aparece el cine y el cómic, empiezan a flirtear y cosas de uno pasan al otro indistintamente, sobre todo en el origen del comienzo del cómic, que para mí, en tanto cómic,
encuentra su cúspide en el trabajo de Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, y también en el cine con los primeros trabajos de este cineasta, ¿cómo se llama el que hizo esta historia del Ku Klux Klan? Lo olvidé ahora el nombre. El Griffith. Griffith. W. Griffith. Yo creo que esos dos, tanto en el cómic como en el cine, dan cuenta de todo el lenguaje de una vez. Hacen casi todo lo que se tiene que hacer. Bien. Exploran el lenguaje y dicen plano secuencia en el caso del cine, las cámaras, ¿no es cierto? El primer plano. ¿Recuerdan que Griffith inventa el primer plano? Son esas cosas maravillosas que la gente crea que la gente no se da cuenta, ¿no? Todo filmado en el teatro, ¿no es cierto? El plano del teatro, teatral. El plano autárquico del teatro, que es la cámara al frente, se ve toda la habitación y todo lo que pasa ahí. Recuerden a Méliès, por ejemplo. Recuerden todo el cine antiguo. Pero ¿qué hace Griffith que es fundamental? Ayudado por cierta tecnología. Él dice, ¿y qué pasa si yo tomo la cámara en vez de ponerla ahí, la acerco un poco más? Eso era todo. Movió la cámara, la acercó un poco e inventó otro plano. Y codificó los planos. ¿Te fijas? Eso es maravilloso. Sí, de hecho, ¿no? la gran gracia que tiene el nacimiento de una nación es que no solo establece la base del lenguaje audiovisual, sino que establece también bases narrativas. Exacto. Logra establecer montajes paralelos, logra establecer flashbacks. Que es el primero que lo hace. Recordemos que el cine antes era una historia única. ¿Qué inventa Griffith? La niña en el tren, amarrada por el malvado, riendo, corte, el tren que viene. Corte, el malvado sigue hablando con la niña que grita. Corte, el héroe que viene a caballo. Corte, el tren que se acerca. Corte, la niña. Cada vez más rápido hasta que las tres líneas paralelas de acción se reúnen. Eso que parece para nosotros como cine o audiovisual 1 es algo que antes no se hacía. No, antes era jamás. O sea, las primeras películas era solamente casi una significación teatral. Entonces, exacto, viene del teatro. ¿Y qué hace por su lado Winsor McCay también? Primero, crea, ¿cómo sería un plano secuencia en el cómic? Y lo hace, ¿no? Crea planos anamórficos, es decir, esos que cuando uno mira de cierta forma, se ve, y cuando lo miras así no se entiende, ¿no? Lo pone en perspectiva y se lee. Inventa viñetas de distintas formas. Una planificación espectacular que yo la veo hoy día y digo, esto es ultra moderno, ultra posmo, si queréis incluso ponerlo. Claro, gente hoy día sigue haciendo historietas pre-Winsor McCay cuando ya él lo inventó hace más de 100 años. Entonces, invito a la gente a ponerse al día. El lenguaje del cómic es un lenguaje que no hemos explorado lo suficiente, al igual que el cine, que cada vez uno dice ya se hizo todo y aparece algo nuevo, ¿no es cierto? Es por estas maravillosas ideas de un tipo que dice, si muevo la cámara un poquito para acá, claro, y cambió la historia del cine. Sí, yo creo que la gracia del lenguaje, tanto en el cine como en el cómic, tiene la virtud de que finalmente, no sé, la típica que se plantea que un primer plano, que básicamente el rostro del personaje, siempre se habla que puede ser un plano emotivo, donde puedes mostrar la profundidad emotiva del personaje, si el tipo está llorando, que son las típicas en la televisión cuando el se pone a llorar, te chantan en el primer plano y dices, sí, entendí que está llorando y tampoco es para tanto, al menos en la tele, pero en una película sí es mucho más fuerte. Pero también podéis mostrar la misma desolación, podéis mostrar la misma desazón del personaje con un plano general. Sí, y es donde de alguna manera comienzan de alguna forma los pequeños cambios sí, concordemos que narrativos. Ya que la historieta y el cine utilizan el mismo código, el mismo lenguaje, es decir, usan la planificación, los planos, claro, que ya están codificados, y que una vez más, que ustedes leen a un autor que dice primer plano, otro le llama plano de detalle, ¿no? Depende del autor que leamos. Pero ambos utilizan esa misma panoplia de herramientas, claro, ¿no? Entonces, un primer plano, ¿no es cierto?, de una película puede tener el mismo efecto que un primer plano de un cómic, claro, o la angulación, ¿no? Si quiere hacer que el personaje se vea más destruido, qué sé yo, desde arriba poner la cámara, ¿no? En cómic también se usa mucho eso, ¿no? El típico grito del personaje, sí, ante la lluvia, mientras la cámara sube, o la historieta desde arriba también. Sí, es como paradigma narrativo, o sea, el plano que se puede utilizar. El plano como adjetivador de emoción, claro, como adjetivador del personaje. Claro. Bueno, y ahora te respondo. Eso era para mí. Es que yo sentía que lo primero que teníamos que hablar era sentar ciertas bases sobre las cuales articular el discurso que viene después, ¿no? Y luego hablar de cómo trabajamos cada uno. Entonces, yo hago primero un argumento completo, y argumento es escritura en tercera persona presente de un texto sin adorno literario. O sea, descripción. Un hombre conoce una niña, se van de viaje, ahí, ¿no? Después veo cómo lo hago, pero escribo todo eso, y eso puede ser desde una página a 2 o a 3, dependiendo de la extensión de la historia. Luego divido eso por secuencias, y luego esas secuencias las divido en escenas, y esas escenas las voy numerando y voy creando ahí
exactamente cada página con los textos. Y los diálogos son lo último que hago. Es decir, voy de lo más grande a lo más pequeño, de lo general a lo particular. Y ahí, bueno, lo mismo, paralelamente a la investigación. Si estoy muy apurado, paso directo de la investigación a escribir el guión directamente. Si ya me pilló la máquina. Si tengo tiempo, por ejemplo, estoy terminando un cómic con Rodrigo Lieta en que estamos súper atrasados, llevamos como 3 años. Porque en el medio hicimos los años de Allende, que nos consumió todo el tiempo. Entonces este cómic es anterior a ese, que aún no estamos terminando. Pero paralelamente yo escribí otro para Rodrigo López, otro dibujante, que lo hice como yo lo hago más ordenado, y ese ya avanzó mucho más rápido. Otro Rodrigo. Por eso, porque la historia ya está completa, ya tiene final y todo. Solamente yo siento que la parte difícil es la que tú decías también. ¿Qué mierda voy a contar? Eso que escribo en 3 o 4 páginas. Eso es lo difícil. La parte fácil es escribirla después, los diálogos y la descripción de escenas. Eso es la parte fácil. La estructura general de la historia es lo difícil, porque es ahí donde uno se tiene que gastar. Entonces yo me demoro más, creo yo, en esa parte, porque la otra es sentarme a terminar nomás, que es lo que nos pasa con los Selnam, que es sentarme 4 días, 7 días, y ese cómic está terminado por completo. Pero no podía sentar. Pero me demoro más en la otra parte, que es donde uno se para, piensa, lee un libro, toma este otro, copia, mutila, inventa, porque la idea original no existe. Para mí existe la combinación. La combinación de ideas que juntas crean algo nuevo. Por ejemplo, yo digo siempre que Star Wars podría ser de piratas, podría ser de western, Sí. y es lo mismo. Funciona igual, solo que esta tiene naves espaciales pero mezcladas con princesas y espadas. ¿Te fijas? El tipo lo único que hizo es mezclar muchas cosas, leer el libro de Campbell y convertir todo eso en otra cosa, que parece fácil, pero tampoco lo es. Pero siento que eso es lo que hace uno, ¿no? Ustedes mezclaron un cura como un punky, claro, y en clave de terror. Bueno, ¿no? O sea, eso es una combinación extraña, ¿no? Un sacerdote que tiene muy poco de cura, ¿no? Sí, casi nada. Y que se mete unos piercings, ¿no es cierto? Y que es un cura muy poco habitual, ¿no? Es un cura que traiciona, ¿no? Etcétera. Que es, yo creo, las claves de esto. Así trabajo básicamente. Pongámosle pausa, estás hablando mucho de tu silla, pero esta que yo me muevo. Sorry, y aparte va a quedar todo grabado, entonces. Parece, pero ahora no sé. ¿Cuál es? No sé si el piso o en la silla. No, en la silla. No, sí, en la silla. Ustedes tienen mejores sillas que nosotros, ¿no? Nosotros no estamos destruyendo la espalda. Fuera el piso hay que cambiarlo. A ver. Esta está perfecta. Es esa, pero puede que suene en algún momento. Ya, Bueno, así como te decía, básicamente trabajamos, yo creo que todos los guionistas trabajan de maneras similares, aunque no obstante cada uno tiene su propio método, ¿no? Claro. O sea, yo puedo trabajar escribiendo todo el guion antes, y también algunas veces he pedido que los dibujantes les cuento la idea, ellos dibujan y después pongo los diálogos, que también funciona. Yo creo que uno debe, no es que uno tenga o pueda, uno debe adecuarse a cada persona con la que trabaja. O sea, cada dibujante se debe amoldar a su guionista, y sus guionistas deben de alguna manera acercarse a su dibujante para que lo que salga al final sea realmente bueno. Que es un equipo. Sí, es un equipo. No son dos personas que una hace una cosa y la otra hace otra. Es un equipo que tienen que trabajar para lograr una obra final y que quede. Claro, para mí los dos son narradores, en cierta forma. Yo no veo la diferencia, salvo que uno desarrolla la historia nomás y crea ciertos aspectos de ella, pero después cuando llega el dibujante y establece también su propio código visual, hay una discusión. De hecho, lo peor que le pasa a un guionista cuando está ahí, llega el dibujante y dice: esto no lo entiendo. No, a mí me gusta, al revés, yo creo que es súper bueno, porque si no entiende es que nadie lo va a entender, ¿cachai? Pero no el aspecto negativo del tema, sino que uno dice: puta, lo hice mal. Claro. Mejor, arreglemos. Claro, porque, ¿cómo ¿sabes? funciona? Yo creo que un guionista de cine, tanto como el guionista de cómic, yo pienso en imágenes siempre. Cuando escribo, incluso si fuese un cuento, yo veo el cuento. No sé si les pasa a ustedes cuando escriben, yo veo visual. Yo siento, y siempre lo digo, yo me siento de una generación que más que de escritores es de gente, de guionistas, es decir, gente que trabaja con imágenes. Yo no puedo trabajar sin imágenes, hasta el poeta trabaja con imágenes, ¿no? La poesía para mí es imagen, provoca imágenes. Entonces, esto del dibujante y el guionista yo siento que es, al igual que en el cine, cuando está el productor, el actor, el camarógrafo, todos colaboran en eso. En el cómic es mucho menos, de pasar a 12 o 15 personas que están pensando sobre tu idea,
son dos, o incluso un tercero que puede ser el editor o editora. Pero yo siento que el trabajo de el guionista con su dibujante o el dibujante con su guionista es de co-creación. O sea, no cometan el error, si ustedes quieren hacer historieta, de decirle, mira, traje este cómic, este guión maravilloso para que tú me lo dibujes, ¿no? Tú eres una herramienta para mí. No, es un error. El dibujante es otro creador que transforma el guión y lo mejora. Y la discusión de los dos se produce una idea nueva, maravillosa. Sí, absolutamente. ¿No? Esa es la experiencia que yo tengo al menos. Para mí, yo también. Creo que es lo fundamental, o sea, si no lográis tener una buena comunicación con tu dibujante, no tiene sentido seguir trabajando. Entonces, o sea, ergo, yo trabajo siempre con gente primero que me lleve bien. No que dibuje bien necesariamente, que sea el Moebius de Chile. Porque, no, es que es cierto, yo no busco a la gente por cómo dibujan. Por supuesto sí, me gustan cierta gente, con eso trato de conectarme, por supuesto. Pero no es la primera razón. La primera razón es que yo tengo una relación fluida con esa persona. Que haya una onda creativa, que estemos en la misma, que sea profesional, ¿no? Porque no sirve esa cosa de tener un esclavo para ti. Eso, siempre los dibujantes que están sin ganas, o los guionistas que están en un proyecto que no les gusta, lo van a abandonar. O sea, no sirve en el cómic, los esclavos sirven en otro y tampoco sirve ese dibujante o guionista asalariado, porque ustedes que piensan que pagándole simplemente ya lo conquistaron, ya no se va a ir. Eso también no funciona. He visto que no funciona, lo he visto en otra gente. Lo que hay que hacer es encantar al otro. Si llega el dibujante con una idea hacia ti y tú dices, mi idea es maravillosa, yo voy a trabajar gratis para ese dibujante, porque nosotros ganamos con el 10% de venta al público. No ganamos. O sea, ganamos lo mismo que gana alguien haciendo cine, alguien haciendo música en este país, alguien haciendo arte, es lo mismo. No es que en el cómic haya menos plata. La otra vez hablaba la Ana Tijoux y decía lo mismo. Nosotros en música ganamos esto un poquito, en conciertos ganamos más, menos, a lo mejor gana un poco más porque ella mueve mucha más gente y tiene que pagarle a todos. Pero en rigor el arte en Chile, si ustedes están metidos en este cuento, no me anden llorando después por la plata. Nosotros todos hacemos otras pegas. Nos sacamos la mierda para hacer lo que nos gusta, el cine en algunos casos, el teatro o la historieta, ¿no? Cuando uno se mete en esto no sabe en qué está metido. Entonces yo hago clases, como tú, hago talleres, hago charlas, escribo para algunos medios que ¿te fijáis? Esa es la forma. Ya, pero... No sé de otra manera. No sé, yo lo conozco. Siempre trata de cagarnos, pero nosotros nos apoderamos de las charlas. Por más que preguntes, vamos a hacer lo que queramos. Está claro. Yo a responder lo que quiera. Así que, pregunta. A mí lo que me llamó la atención del proceso que tú describiste, que es muy cinematográfico, cuando hacía el guión de narrativa gráfica, de cómic. Que el proceso que hiciste es el que a uno le enseña cuando está estudiando guión de cine. Eso te salió a medida que lo fuiste practicando, aprendiste esa metodología cuando estudiaste cine, la tenías de antes. ¿Cómo desarrollaste ese método? Yo estudié harto cine, harto guión cuando estudié en la escuela porque me gustó desde entrada. Ahí tuve como profesora a Gustavo Frías, por ejemplo. Tuve el guionista de Johnny 100 pesos, ¿cómo se llama? Gonzalo Cáceres. Gonzalo Cáceres también. Y con ellos aprendí. Y recuerdo que Gustavo Frías me enseñó guión utilizando el tarot. Yo aprendí a hacer, claro, porque en el tarot están contenidas las historias, es el mismo método. El número 1, ¿no es cierto? Más el número 2, crea el número 3, ¿no es cierto? La pareja, el 1 y el 2 son la pareja, la creación. Y el tercero es la creación, el fruto de esa relación del 1 con el 2, que es el 3. Entonces así vamos construyendo la historia, ¿no? Y lo dicen muchos, ¿ah? De hecho, bueno, no obstante, ustedes saben que Jodorowsky, uno de los grandes guionistas que tenemos de historieta del chilena en el mundo, es un tipo que maneja el tarot hecho y derecho, ¿no? Yo recuerdo que el primer guión profesional que yo escribí en serio, lo hice utilizando los arcanos mayores del tarot, ¿no? Entonces, sí, es un método que aprendí ahí, pero que es aplicable a todos, ¿no? Uno tiene que siempre escribir un argumento, y luego cada uno tiene su método. Yo hago argumento, ¿no es cierto? Después lo divido en secuencias, luego escribo los diálogos al final, con la descripción de cada viñeta. Y trabajo también planificando página a página, es decir, me gusta saber cómo termina cada página exactamente y cómo empieza la otra. Aunque el dibujante puede alterarlo, pero yo necesito tener ese control. Pero soy un dictador al escribir, pero soy un demócrata al compartir. Es decir, tú haz lo que quieras. Cuando yo escribo conmigo soy súper lapidario. Se ve esto, el letrero es exactamente este, pongo fotos. Pero cuando lo entrego, digo, haz lo que queráis con esto. Pero yo ya hice lo que yo quería hacer. O sea, para hasta el último detalle. ¿Cachai? Yo soy súper detallista en los guiones. Tú sabes que yo hablaba de plano medio más cercano, plano medio más... Sí.
tú te burlabas de eso, pero son distintos planos, ¿no? No es lo mismo un plano medio aquí o que aquí. O sea, perdón, un primer plano ahí, con los hombros, ¿no es cierto? Se ve un poco más, o solo la cara, afecta un poco la narrativa, a mi juicio. Siempre. De todas maneras, sí. Sí, y es bien detallista, Carlos. Yo rotulé los años de Allende. Entonces ahí voy a ver que hay un plano medio más cercano, un plano medio amplio, y era como se llama? Un plano medio. Entonces era como, pero funcionaba. Ya, entonces podríamos decir que tu metodología la trajiste del audiovisual. Sí, pero la fui puliendo y leyendo a otros guionistas, porque fíjense ustedes que ¿quién lee guiones? A ver, nosotros, ustedes a los que están interesados. ¿Qué persona normal leería una partitura? Solo los músicos. Digo normal en el sentido de que quien no haga música. Entonces, lo que nosotros hacemos, la pega que nosotros hacemos con Francisco es invisible. Ustedes la ven en el cómic, no leen el guión. Claro, porque ¿cómo voy a leer el guión de una película si tengo la película? ¿Por qué voy a leer la partitura de una obra si puedo escucharla? Claro. Entonces nuestra pega es invisible, ¿no? La gente nunca va a saber qué tanto de nosotros hay en esa billeta y qué tanto del otro. Y eso es lo bonito de esto, ¿no? Esa mezcla, esa fusión. Pero yo creo que es un proceso que nos va puliendo con el tiempo. Yo voy cambiando, ¿ah? No sé si tú. Yo con los años un guión lo hago de una manera, después lo cambio un poco el sistema, voy alterando. De alguna manera el sistema no, pero sí me ha pasado con los distintos guiones que hemos escrito, con Brian principalmente, es que depende un poco del género, por así decirlo, que hemos estado haciendo, y no es lo mismo prepararse y desarrollar un elemento para algo cómico que desarrollarlo para algo más dramático o algo más de horror. O sea, cada historia necesita su forma de contarse también. Sí. Y de hecho muchas veces lo que sí hago es adaptar la forma de escribir el guión pensando ya cuando tengo la complicidad del dibujante. Exacto. Entonces ya sé más o menos cómo contarle las cosas, que pues, yo puedo poner perfectamente, como si tú puedo poner plano medio, ¿qué es esto? Sí. Ya te hago un dibujito, o te hago esto otro, o plano medio abierto, un plano medio cerrado, a lo mejor no lo entendés y lo desarrollo de otra forma. O a veces ni siquiera es necesario establecer el plano porque el dibujante solo capta solamente por la mera descripción el cómo tiene que ser el plano. Uno intuye, por ejemplo, si tú dices, en cine pasa lo mismo, ¿no? A veces algunos directores uno escribe en cine el guión, ¿no? Luego es el director, junto con storyboardista probablemente, o él mismo, el que define el guión técnico. Para mí, el dueño del guión técnico es el director, o la directora. Yo no, yo soy el guionista nomás. Quien decide finalmente la visualidad de la película es el director. Claro. Yo no me meto ahí. Si él me pregunta, yo opino. Si en el guión de cine, por ejemplo, yo digo, él abre el pomo de la puerta lentamente. Eso es evidente que yo le estoy sugiriendo al director que no puede ser un plano general, una panorámica de alguien abriendo la puerta, sino que es una mano, por tanto es un plano más cerrado. Claro. Uno en la escritura, uno va entregando elementos al director de cine o al dibujante, a veces sin poner la planificación, insinuando qué es lo que quiere que uno se vea. Si vemos 6 personas corren hacia la puerta, es imposible que sea un plano de detalle de la puerta. Uno insinúa ella que es un plano más amplio. Entonces tú tienes mucha razón en eso. Entonces, desde la descripción uno va estableciendo los criterios. O sea, yo estuve en un seminario que hizo acá el Guillermo Arriaga, que es el guionista de Amores Perros, de Babel y todo, que estuvo muy buena. Y él también hablaba un poco de esto. O sea, finalmente lo que más le carga a los directores es que tú le colocáis primer plano del personaje llorando o plano detalle de la uña. No, si yo quiero que... Como guionista, si yo quiero sacarle un plano detalle que lo ponga en pantalla, describo el plano detalle, le baja la gota de sudor por su mentón y su barba raída, entonces me cuenta que tiene que ser un plano detalle, como si tú no puedes hacer un... Finalmente lo decís. Ahora lo importante sí que tiene que lograr un guionista es determinar que esa acción va a ser determinante para la historia, porque si es un plano detalle solamente porque le gustó la llave de la puerta, el director la va a decir... Si no tiene una importancia gravitante dramáticamente, entonces da lo mismo como haga el plano. Exacto. Muy bueno lo que dices tú, claro. Cuando uno quiere que ese plano sea un primer plano o un primerísimo primer plano porque es narrativamente o dramáticamente importante, claro, lo dejáis ahí. Pero si no, es libre. Lo que la gente a veces olvida también es que el cine y el cómic es como fractal. Cada uno de esos planos o de esos dibujos contiene toda la historieta, entonces todo lo que uno pone es importante. Cuando tú dices el letrero que está atrás dice esto es porque es sumamente importante. Como pasa en Watchmen, ¿no? La ciudad, todos los letreros de la ciudad son un personaje más de la historia, claro, lo que la hace brillante también, por esa razón. Entonces cuando uno escribe, por algo tú pones algo en ese momento, por algo aparece ese detalle, porque tú dices más adelante, sí, todo es importante.
no escriban escenas de relleno. No hay relleno en cine porque hay millones de pesos en juego, y en cómic hay mucho pega de otra persona y tuya también. Entonces no hay un dibujito de relleno, no pongamos para que se vea más, nos falta una viñeta para esta página. No, hay que pensar todo de nuevo. No, porque es cierto, a veces, entonces sí, ¿para qué hicieron este plano general? ¿Servía para algo o no? Si es un plano general para situar dónde está el personaje, en qué ciudad es, funciona. Pero si es porque para que se vea más bonito, como que se pone un edificio con un globo, porque sabes que no quise dibujar las personas, me dijo un edificio porque es más fácil. Hay un error ahí, encuentro yo, ¿no? Eso pasa. Es un error. Yo siento que también es un error nuestro, a veces, que lo cuentan los viejos dibujantes chilenos como anécdota, que le ponían viñeta 1, 50 hombres a caballo enfrentándose a otros 30. Al fondo vemos un dinosaurio que se acerca con unos pterodáctilos. No cabe en una viñeta aquello. Claro. Cabe en una página probablemente. Y te quedan 8 más todavía. Claro. O el guionista que pone, en el ojo del personaje se ve la ciudad de Santiago y en un edificio del frente se ve el otro que lo está mirando. Es imposible dibujar. Estoy extremando el recurso, claro. Pero ojo cuando escribamos también. A mí me pasa, ojo, yo tengo que volver a leer esto y corregir. Sí. Uno se vuelve cuando está a las 4 de la mañana escribiendo, con la baba que cae por tu... y estás como cabeceando ante el computador, uno escribe muchas tonterías. Eso, que debe corregir. Sí, yo creo que lo importante dentro del proceso es eso, la reescritura, ¿no? Sí, fundamental. Porque uno escribe, generalmente las primeras impresiones uno dice, lo hice espectacular, es fantástico. Genial, sí. Y después uno lo lee, ¿no? Y dice... Un Eisner. Queda así como, no entiendo. ¿Qué fue el que escribió esta cuestión? No, claro, más allá de eso es como, ¿qué quería decir? O sea, no... Sí. Yo digo también... ¿Para dónde va? Y después, claro, o sea, yo a todo el mundo le recomiendo siempre lo mismo. Cuando uno escriba, sobre todo el argumento, que son mucho más fáciles, los guiones son, olvídate, se los paso a mi señora, millones de guiones. Se los paso a mi papá, y me dicen, oye, aquí dice viñeta 1 y puta, no entienden, es que la gente no entiende cómo se lee un guion, les paso el argumento y aquí hay una teoría que me gusta mucho y siempre lo pongo con mi abuela. Si tú le pasáis tu argumento, se lo pasáis a tu abuelita o se lo pasáis a tu mamá, y cuando terminan de leerlo te dicen, qué lindo mijito, esa agua está mal hecha. No, yo hago otro experimento, 2 cosas. Tú sabes que está bueno cuando te dice, lo que le pasó al personaje. Sí, cuando y entendió. Ahí tú lograste comunicar cuando la gente entiende. Yo tengo algo similar a Francisco. Pero usen a las abuelitas y a los papás, que son los más... Yo digo lo mismo. Yo uso el mejor público. Dos teorías. Uno, el arte de escribir guiones no es el arte de escribir. No, en absoluto. Es el arte de reescribir. Ese es el secreto, la reescritura. Siempre, la primera versión nunca está buena. Yo he tenido a veces 4, 5, 6, 7 más versiones de una historieta o de una página, muchas. Entonces uno tiene que ser ordenado en el computador para no perderse, ¿no? Fechas, yo pongo fechas y números, ¿no? Yo pongo la última fecha, el otro día buscamos uno y lo encontramos por la última fecha, porque esa es la que manda. Si la anterior, esta es la más vieja fecha que tengo, la más nueva fecha. Y lo otro, también eso, háganlo, que lo lea su tía, su prima, su papá, su hermano, todos. Y la condición es que si no entienden algo, hay que cortarlo, hay que corregirlo. Cuando la gente no entendió, no funciona. Y lo otro, cuando tu historia, yo le digo a mis alumnos, cuéntame tu guión. Profe, es que es medio difícil, no sirve. Cuando no puedes contar tu propia historia a otra persona, es que nadie más lo va a entender, porque ¿cómo no puedes contar tu historia? Si es tu historia, es que es muy enredada, no existe historia enredada. Cuéntamela. O escríbemela, pero que yo la entienda. Entonces parten de presupuestos. En vez de contarte lo importante, dicen, es un hombre que una mañana que veía frío ese día, no me interesa, no, frío, cuéntame la historia, digo yo. ¿Cuál es la centralidad de la historia? Claro. Y fíjate, la gente cuando te empieza a contar te cuenta cosas que no sirven. Es un hombre de unos 40, no me interesa la edad, un hombre cuarentón. Si es rubio moreno, ¿importa la historia? No me interesa. Quítenle todo la poda y cuéntenme la historia de verdad. Eso es lo que importa, ¿no? Sí, es importante, como decís tú al principio, describir bien, saber describir la acción, saber describir los objetos, porque no es necesario tener que entrar al detalle de que hay una mesa con un vaso naranja ni nada, está la mesa servida y listo, y eso es lo importante. A menos que efectivamente el vaso se dé vuelta, caiga sobre el equipo y todos terminemos enojados. Pero ahí ya es fundamental tener que explicarlo y describirlo dentro de la acción. Pero no es necesario la emisión de juicio, ni darle valoración a la acción, hay que darle adjetivo nomás. Claro, y además sin valor literario. A esa gente que escribe como el argumento dice como un cuento, que es cierto, tiene una estructura de cuento en términos de que es
hechos tras hechos, pero lo adornan. No, si esto no lo va a leer nadie, no lo adornes. Esto es algo para ser leído, no, es algo para ser visto. Entonces no es que, por ejemplo, yo digo siempre, el personaje no es que diga, él está triste y llora, Claro. y camina por la calle, y está triste por esto y por esto. Momento, ¿cómo va a saber la gente en tu película, o en tu guión de ese cómic, que está triste por eso? Por la Primero, calle, veamos lo que está triste. Primero, camina con cabeza baja, se toma un pañuelo, se seca las lágrimas, Claro. no sé qué. Ah, está llorando. ¿Por qué? ¿Y por qué viene después? A lo mejor lo puede decir él en un cartucho off o en una voz off en la película. O no te lo dicen hasta después. O él mismo lo verbaliza, no sé. Claro. Pero no es literatura esto. No es como en las novelas que los tipos entran en la psicología interna. En cine y en cómic, esas cosas se ven. ¿Podemos adornarlas como lo hace Scorsese en Taxi Driver con mucha voz off de Claro. Robert De Niro? Sí. ¿Podemos hacerlo como Frank Miller con esos cartuchos maravillosos que ponía en Dark Devil o en Dark Knight Returns? Sí. ¿Cachai? Pero sin abusar de ellos también. Claro. Entonces, muchas cosas no las decimos, sino que se tienen que ver. Entonces ahorramos mucho. En Claro, vez de explicar por qué, Claro, vemos. y a veces también hay mucha indicación que lo hace que los guiones sean medio fome para cualquier persona leerlo. Entonces, sobre todo si tenéis la complicidad con el dibujante, tú establecís la acción, esto ocurre aquí, está el personaje caminando, pasa esto. Oye, pero fíjate, ojalá cuando el tipo se caiga, que salte una gotita de tal parte, y son indicaciones que uno le da al dibujante para que pueda ahí tener una noción, y que después le chanta la foto, mira, esta es la calle que quiero, esta es Claro. la opción, La referencia. todo lo que tiene que ver con referencias visuales. Entonces, finalmente es como una amalgama entre la descripción de la acción, ideas que uno tiene media suelta de cómo podría ser la situación, hasta de repente viñetas que uno vio en otro lado y dice, esta es la viñeta, la parecía no igual, pero tal. Bueno, otras veces también uno escribe, yo lo he visto, yo recuerdo que Carlos Nine me decía que uno de sus guionistas, que no recuerdo ahora cuál es, el de Patagonia, no sé si alguno lo ha leído, decía, yo le decía, en argentino me lo decía, te escuchando, me decía Carlos, yo le digo a este guionista que publique su guion, es una maravilla de texto, este tipo es un genio, y Carlos leía, era muy bonito. Hay gente que escribe así. Claro. Yo no, los míos son súper funcionales. Son feos. O sea, no son para ser leídos. No, tienen un valor, pero no tienen un valor literario, porque para mí el valor, ¿dónde uno se juega como guionista tanto de cine como de cómic? En los diálogos, porque eso sí es lo que la gente va a escuchar. No cuando el tipo, él abre la puerta de manera parsimoniosa, mientras en su mente no lo lee nadie eso. Lo que la gente va a leer es lo que el tipo va a decir como actor si es una película, o lo que el personaje de cómic va a decir. Y ahí gástense, pues. Ahí es donde uno se gasta. O sea, hay otros guionistas que también escriben mucho para que el dibujante o la dibujante entre en la onda del personaje, emotiva, lo que hace mucho Moore, por ejemplo, lo que hace Neil Gaiman, ¿no? Que dicen, te escriben un poco la atmósfera para que el dibujante entre en onda. Claro. Te ponen una descripción bien detallada de cosas, de emociones. Sí, Que yo nunca he podido tampoco. llegar a ese nivel. Sí. A mí me sorprende mucho, sobre todo leyendo también los de... Yo creo que los británicos tienen como esa onda. Sí. Que de hecho parten con los guiones saludando, así, hola, Sí. que bueno, comenzamos un nuevo cómic. Eso lo hago yo en el correo que mando, pero lo mando dentro Claro, del guion, ¿cachai? no, dentro del guion en el no, mail. todo. Sí. Pero dije, pues si ya hablé contigo, ¿para qué Sí. te escribiste? Vale. Sí, pero que recuerda que estos tipos a veces nunca se ven. Claro. Se están trabajando de continente a continente. a Sobre veces. todo los británicos que trabajan para Claro. Irlandia. Sí. Sí, pero esas son las mismas pegas con ellos mismos y Claro. con los dibujantes. Pero te fijas, y lo que yo creo que quieren lograr ellos es crear una complicidad, una atmósfera Claro. de trabajo. ¿Te fijáis? Entonces a veces yo recomiendo películas. Mírate, todas estas películas. Yo recuerdo que Fugger me contaba, cuando trabajó con Gonzalo, que él le recomendaba Claro, películas. muy. Que le recomendaba películas. Ve todas estas películas de los años 60, 70. Se lo pasaba en Y le pasaba 20 películas, 30, y de las mismas que él tenía, ¿no? Si el tipo tiene una colección de películas, es un fan, es un cinéfilo de primer nivel, tiene las copias originales de las películas. Y le pasaba 20 películas, no sirven para lo que vamos a hacer, sino que sirven para la onda. Entonces le decía, mira, este personaje yo creo que dibújalo como tal actor de cine. Y incluso le dio una dirección de una tienda de ropa para que Gonzalo viera por internet qué ropas usaba su personaje. ¿Te fijas? A ese nivel de detalle uno llega... Referencias. Ustedes pueden hacer lo que quieran, ahí se pueden volver loquitos o loquitas en referencias, ¿no? Al máximo. Sí, nosotros lo hacemos harto. Pero básicamente son eso, son referencias para que el dibujante tenga como una noción y un norte de lo que uno más o menos busca y espera en la viñeta.
Pero lo interesante siempre para mí es que igual el dibujante te sorprenda con algo. No, y siempre es mejor de lo que uno piensa. Yo claro. Cuando trabajáis con la persona adecuada, no, pero lo que llega siempre es pero mejor. igual hay viñetas que uno dice, oye, No, ¿sabes que yo creo que... Oye, pero este perrito... Creo que eso lo hago en un 1% de lo que... En un 1% de lo que... No, pero lo de menos, es una... Es que sé, porque a mí creo que no me pasa mucho, porque como yo soy súper preciso, el dibujante puede cambiar mucho, pero siempre hay algo, hay un pequeño espíritu, entonces me cambian a veces el plano y digo, pero mejor, o sea, en otro plano yo lo veo y digo, perfecto. ¿Sabes? Solo me meto cuando hay un error garrafal, o sea, algo que afecta directamente. No, a eso me refiero. No que el dibujo no me guste a veces tanto, porque a veces puede que no te guste tanto, como el dibujante puede decir, es que ese diálogo no me gustó, pero lo dejé igual. Ellos también están en su derecho, ¿no? Porque tampoco es que lo nuestro es maravilloso siempre. No, de hecho, por ejemplo, del proceso, y yo creo que lo último que hago como guión es que una vez que ya está dibujado, revisamos el texto nuevamente. Por supuesto. Se colocan los diálogos y uno dice, chao. No funciona. ¿Sí? Eso es otra cosa que pasa. Entonces, volver a replantear todo, buscar el norte que tenía la escena planteada. Y de repente son cosas que se suprimen, de repente son cambios radicales, de repente algo que tú no tenías pensado colocarlo con cartucho explicativo tiene que haber para darle un... O al revés, un cartucho explicativo no es necesario, hay que sacarlo. Sí. Entonces ahí es donde ocurre como la última, entre comillas, que es como casi la edición ya de la... Pero estáis trabajando y estáis haciendo cambios, porque como si tú de repente el dibujante te establece un cambio y dice, oye, este cambio está bueno, y no estaba previsto y uno modifica su texto o incluso después pide a veces que cambiemos esta viñeta, que a lo mejor te puede gustar mucho, pero ¿sabes qué? Para que funcione mejor, debería ser el plano. Sí, yo creo que el director de cine también, perdón, ella para allá, termina su película de verdad en la sala de montaje. Ahí se termina la película, no se termina en la escritura del guión, no se termina en el rodaje, se termina al final cuando está editando, hasta que ya no se va la copia final, ahí el director sigue trabajando. Y el guionista y el dibujante trabajan hasta que la página no se va a la imprenta. Incluso el imprenta no puede volver a meter mano en alguna cosa. Pero cuando yo y tú me has ayudado en algunas cosas, Felipe, ponemos los textos encima nomás de todo el guión, y eso me permite ver aquí mucho texto, hay que cortar. Y otra cosa, no se enamoren de sus palabras. Yo he sacado diálogos que me parecían bellísimos para la casa, porque ¿qué importa? El trabajo final. No importa mi maravilloso texto de diálogos exquisitos que yo hice, no importa nada. Lo que importa es que el lector que está al final de la fila entienda tu historia. Si hay que sacrificar textos maravillosos que habían, se van para la casa o se condensan. Yo corto habitualmente muchísimo, ¿no? Porque se ve mal. O, como tú dices, a veces había un texto y digo, pero con el dibujo, ese texto ya... No sé. El dibujo es tan bueno, explica tanto más que ese texto para la casa. Y yo, mientras más páginas sin texto haya, soy feliz, porque hay gente que cuando lee un cómic dice, está bueno, pero no hay guión acá. Es un error. Cuando no hay texto visible, no significa que no haya guión. Como por ejemplo en muchos trabajos mudos, en que no aparece el texto, pero eso es fruto de alguien que escribió esas escenas. Entonces, también hay guión en una película muda. Sería absurdo decir que las películas mudas no tenían guión, a pesar de que la mayoría de ellas las iban improvisando, a veces no tenían el guión escrito antes, pero hay una idea, ¿no? Entonces, el cine y el cómic, como hemos visto, tienen mucha relación, pero yo insisto, son lenguajes súper distintos. Cuando uno escribe para cine, uno sabe que el actor se va a estar moviendo. Cuando tú escribes para cómic, ese movimiento es sugerido por el dibujo y por la acción, y el lector reconstruye sonidos que no hay, movimientos que no existieron. Se lo imagina. Es maravilloso. Yo encuentro que en ese sentido el cómic pone, por ejemplo, en tensión mucho más la imaginación del lector que la del cine, que trabaja de otra manera. No digo, yo amo el cine, yo tengo millones de películas en mi casa y veo muchísimas películas. Y estudié eso porque me gustaba, o sea, sentía que tenía todo lo que a mí me gustaba, la música, el teatro, la escritura, la imagen, ¿no? Y la fama y la fortuna también. Y siento que en el cómic, ¿por qué me gusta más el cómic? Pregúntame, Flip, te estoy tirando una... ¿Por qué te gusta más el cómic? Excelente pregunta. La tenía hace rato porque tengo el control. A mí me gusta el cine y yo he trabajado con equipos y con actores maravillosos, trabajé con gente que yo admiraba, ¿no? Recuerdo que uno de los primeros cortos que yo hice estaba toda una generación de actores que ya están muertos, ¿no? Muertos. Está
¿cómo se llama esta actriz chilena que conoció a Orson Welles, que estuvo en Estados Unidos? Malú Gatica. Yo la adoraba y un día la directora de la película dice, va a actuar Malú Gatica, y yo no puedo creerlo. Yo siempre pensé en ella cuando escribí. Pero era un Bueno, joven, y aproveché de conversar con ella en el set, la pasé maravilloso, era una mujer espectacular. Bueno, cuando uno escribe ahí, está el actor que dice, oye, ¿te parece si yo hago esto? Y uno está ahí como, a veces te invita al director para que tú estés ahí y te hacen preguntas, a veces no, y uno va a veces de metido, para sufrir. Está el camarógrafo que dice, oye, este plano, qué sé yo, y tú empezás a ver y cambian el texto, llega el tipo de la producción y dice, no, ahí es tal cosa, así que tenemos que improvisar. Entonces, al final la idea que tú tenías va cambiando, no significa que sea mala, sino que muta. En cambio, en el guión, con un dibujante, somos nosotros dos solamente los que tomamos decisiones, y la cosa es el mejor actor que podamos tener, la mejor locación, el mejor efecto especial, esa cosa es impagable. Yo te escuché en una entrevista que hiciste para Publicidad Mortal. Sí. ¿Qué te hicieron ahí? Sí. Donde decía eso, que si uno quería poner a Al Pacino, ¿sabes qué quiero poner a Al Pacino en mi cómic? Lo ponía él. El dibujante dibujaba al personaje que parecía Al Pacino. Y eso pasa, ¿eh? Mucho. Y listo, ¿y cuál es el problema? Había un cómic en los 70 donde salía Charles Bronson. Sí. ¿Cómo se llamaba? Se llama, el cómic chileno con Charles Bronson se llama, lo olvidé, no me acuerdo, Killer. Y era Charles Bronson y no tenía nada que ver, y nadie le preguntó a Charles Bronson para dibujarlo, y pues lo dibujaron. Sí, por ejemplo, yo estoy haciendo ahora un cómic con Juan Pablo Olivos, es un cómic policial, y usamos un actor chileno como el protagonista, que es Sosa. Este actor narigón, lo conocen, que tiene una voz muy profunda, que yo lo he oído ver siempre al teatro y me gusta mucho. Y yo dije, quiero que Sosa sea el protagonista. Es su voz la que yo escucho cuando escribo, y es su cara la que quiero ahí. ¿Cachai? Y están dibujando a él, claro, ahora como una versión cada vez más estilizada, pero es él. O sea, si yo hiciera alguna vez una serie de televisión con esa historieta que es policial y que son historias cortitas, es ese actor el que debería estar en ese papel. ¿Y le pediste permiso para dibujar? No, por supuesto que no. Porque no estamos, cuando usamos una fotografía de alguien, la ley chilena te puede cagar, pero cuando es una representación de alguien, es decir, un dibujo que no es el alguien, es más factible de que no pase nada. Sí, No hay problema, porque no es él ni ella, es un dibujo, una representación, un pictograma. Sí, no sé, sí. ¿Qué es lo que hacemos en cómic? Nosotros trabajamos con pictogramas, es decir, imágenes que representan cosas, como el semáforo. Eso es un pictograma. Y nosotros trabajamos con el lenguaje inicial. Cuando los escritores o la gente se queja de que el cómic la gente lo lee, olvidan que el origen del lenguaje es el dibujo. El origen de la escritura es el dibujo. Entonces, lo que estamos volviendo a hacer con el cómic es volver a leer lo que leyeron los egipcios, dibujos, primero. Y no por eso la humanidad retrasó su cultura, al contrario, eso adelantó, ayudó a construir la cultura que conocemos hoy. Bueno, nos fuimos para los egipcios. No tengo ni una pregunta que hacer porque... Veamos si la gente tiene preguntas. A medida que se vayan la gente tiene mejores preguntas. Ustedes la vayan contestando, pero antes de que nuestro amado público haga las preguntas, hagamos un pequeño break, tomamos un cafecito o un té y después volvemos con todas las preguntas para que las piensen bien y puedan plantearlas de buena manera. ¿Les tinca? Preguntas, consultas, dudas, comentarios, conversemos. Hablemos. Cuéntanos. ¿Cuál es tu nombre? Nico. Cuéntanos. No, respecto a Anatema, ¿cómo es el trabajo de co-guión? Me causa curiosidad. Ulcerante. No, para nada. No, igual como lo planteamos con el tema del dibujante, un tema de complicidad, en este caso que tenemos con Brian en ciertas temáticas. Para mí Brian es uno de los mejores guionistas de acá de la nación. Un saludo a Brian. Un saludo a Brian. Que tenemos acá en Chile. El tipo tiene muy buenas ideas, generalmente siempre tiene, yo creo que la gracia de un buen guionista y que la que tiene Brian es que siempre busca un nuevo punto de vista a situaciones que puedan ser muy cotidianas. Entonces eso es lo que hace que de alguna manera las ideas sean súper atractivas al momento de verlas. Y aparte que es un concepto, una biblioteca con patas, tiene una cantidad de datos, de información increíble. Estudió en algún minuto criminalística, estudió también no me acuerdo si bioquímica o algo del estilo. Entonces tiene unos datos freak de repente y uno dice, ¿dónde sacaste eso? No, combina un montón de cosas. Y otro piropo para Brian es uno de los
pocos guionistas que yo conozco que se puede pasear por diversos géneros y hacerlos todos bien. Es muy difícil encontrar un guionista que haga muy bien humor y que después haga el que está al otro espectro, que es terror, y que salga bien también. Y yo lo digo por experiencia, porque a mí me dicen, oye, haz una historia de terror, y es como, oh, me da miedo hacerla. ¿Ya? Me gusta más... Eso es bueno porque es de terror, si te diera risa, si te diera risa hacerla sería un fracaso. Sería terrible. Pero a mí me gusta el terror. Pero yo he trabajado con Brian y hemos hecho historias de humor. E hizo El Brujo también, que tenía mucho humor. Y tenía humor, acción y aventuras, además. Y después hizo Mortis, que tiene terror y es un terror bien psicológico. Y después hizo Anatema y él se pasea por esos espectros sin ningún problema. Y esos guionistas que logran hacer eso son pocos. Me está diciendo 15 minutos. Entonces, bueno, con ese creo que para terminar. ¿Cómo lo hacían? O sea, lo primero es discutir harto, conversamos mucho. Discutimos mucho la idea. Generalmente, o al menos el proceso que hemos tenido con Brian al momento de escribir es que estamos los dos lanzando ideas, generalmente, y el primero que las escribe es Brian, y yo hago un poco como de editor, en cierta medida. Voy y reviso esto acá, añado elementos nuevos, de alguna manera hacemos como una discusión del texto escrito, pimponeándolo. ¿Encontráis diálogo? No. O sea, No, los que le cortamos diálogo somos nosotros. Claro. Le cortamos en Mortis. Lo que sí tiene Brian, que realmente le aflora así por sí solo, que todo lo quiere explicar. Tanto en la descripción del guión como también en las viñetas o en los globos o los cartuchos. Entonces ahí de repente hay que entrar a reducir, o de repente nos vamos muy en la volada y de repente yo corto mucho o agrego algo, pero como digo, principalmente un trabajo colaborativo, y una vez que estamos súper seguros se lo transmitimos al dibujante, pero no es complejo para nada. De hecho, por lo menos a mí se me acomoda mucho trabajar con él, porque tenemos una afinidad súper fuerte, tenemos entre comillas los mismos gustos, o sea, en ese sentido, o sea, la forma de manejar el humor, la forma de manejar en este caso el terror, hay una afinidad en cuanto a la idea de cómo se desarrolla la historia. Entonces desde ahí simplemente son matices con los que vamos trabajando, que generalmente son temas de experticia de ideas, ¿no? Así como, oye, encontré esto otro, y que son como los elementos que de alguna manera nos van sorprendiendo el uno con el otro. O sea, ¿qué es lo que decía Carlos con el dibujante? Afinidad. O sea, claro. Tratar de hacer lo mismo con un guionista con el que no tenía afinidad, una tarea que mejor no la ve. Sísifo, va a estar todo el rato tirando la piedra y se está... ¿Qué intelectual? Sí, Me sorprendes. Conoce la mitología griega. No soy solo simpático y No guapo. soy solo una cara bella, dices tú. ¿Hay algún momento en sus carreras en que dijeron me voy a dedicar al cómic solamente? Porque no sé, en algún momento voy a hacer cine, voy a hacer novela, voy a hacer cuento, voy a hacer pintura al óleo, no sé, lo que se le ocurra. No, me voy a dedicar al cómic porque... Estoy loco, eso básicamente. Bueno, no, pero es como una decisión consciente. Claro. Lo mío es el cómic, Sí. lo mío es el guión. Te agradezco que digas carrera, porque cualquier cosa que nosotros hacemos en Chile, todos nosotros, ustedes que hacen sus propias cosas de arte, no sé qué harán, a lo mejor algunos harán cine, foto, cómic, es siempre harta pega, digamos. No sé si en Chile vamos a hablar de carreras, ¿no? Que alguien haya hecho 20 libros, no sé, yo creo que hay gente sí, pero te agradezco que digas carrera porque nos enorgullece que digas eso, a pesar de lo poco que hemos hecho. En mi caso yo siento que ya lo hago yo, o sea, yo trabajo en otras cosas, pero yo te confesaría que yo el 70% de lo que hago diariamente es de historieta. Yo trabajo 2 días a la semana harto y el resto lo dedico solo a historieta. A mi sitio web de Ergo Comics, a los 4 guiones que estoy escribiendo ahora simultáneamente, a mi primera novela que estoy haciendo, que me pidieron una novela ahora. Cool. Estoy haciendo una novela que estoy como un poco preocupado porque nunca he hecho una novela. He escrito cosas, pero no como a ese nivel. Tu primera vez. Y de cine yo no descarto volver a algún momento si me ofrece alguien en quien yo confíe y una buena idea. Yo feliz. Yo recuerdo que con Miguel Ferrá una vez trabajamos un guión para Mortis con Jorge Holguín en un momento que pensamos que podíamos hacer Mortis en cine.
Ahora ya lo descartamos completamente. ¿Verdad que estuvimos hablando? Lo descartamos completamente. Por varias razones. Pero hemos flirteado yo y no descarto alguna vez volver al cine porque me gusta mucho también como lenguaje. ¿Pero cuándo tomaste la decisión de hacer historietas? Esa decisión yo la tomé, creo, cuando estábamos haciendo Mortis en webcomic, y después imagino que algunos la conocen del webcomic al libro, ¿no? Yo creo que ahí fue. O sea, en la primera mitad de los años 2000, ¿no? Claro, por ahí digámoslo en 2000, digamos, claro, puede ser. Yo ahí sentí, o sea, yo siempre quise hacerlo, pero en un momento me dice voy a hacerlo más, y cada vez lo hago más y más. Mi vida gira en torno a la historieta y a los libros en general. Lo otro para mí me gusta porque yo hago además clases de cómic también, ¿sí? O sea, en un lugar, y me pagan por eso, y tengo alumnos, y hablo de historia del cómic mundial, historia del cómic chileno, o sea, me fascina. Si yo hiciera solo clases de cómic, además, mejor aún. Y hago storyboard en otro lado, que se parece un poco, el lenguaje del cine, insisto, se parecen, no es igual. Entonces me invitaron a hacer storyboard justamente por mi expertise en cómic. Sí. Por eso me invitaron a hacer esa clase. Entonces de alguna manera las clases que hago tienen que ver con lo que yo hago afuera. Entonces casi no hay distinción. Entonces yo diría que incluso ahora que lo pienso es más del 70%. Escribo artículos todos los días, tengo Twitter, hablo de cómic. Si ven mi Twitter yo nunca hablo mucho de otras cosas, hablo casi de cómic. En Ergo Comics también, en el Facebook. Yo respiro cómic, o sea, como cómic. No, yo no sudo prácticamente. No, sudo muy poco, es cierto. Y trabajo todo el tiempo escribiendo, a mí me gusta mucho escribir. Y quiero que el cómic sea cada vez más porcentaje de mi vida y que algún día pueda decir que vivo efectivamente del cómic. Aunque debo confesar que el cómic algunas veces, una vez al menos me dio mucha plata. Pero fue maravilloso eso, pero una vez ha pasado. Espero que vuelva a pasar. Otras veces me ha dado un poquito, pero decente. Pero una vez me dio muchísimo dinero. Eso. Ojalá que se repita. Ojalá ¿Y que pase. Pancho, cuándo partiste? ¿Cuándo partí? Bueno, a diferencia del Carlos, lo mío del cómic es un poco más tangencial. Lo mío es más estar metido dentro del ámbito audiovisual en distintas áreas, montaje, producción y bueno, las clases también. Sí. Y el cómic es un poco más satelital. Cada cierto rato tengo como la necesidad de tener que desarrollarlo. Pero eres un lector de cómic. Sí, habitual, sí, estoy constantemente comprándome, revisando, soy más amigo de ciertos autores, no suelo comprar a tonta y loca cualquier cosa, ya a esta altura menos. Pero siempre está ahí, dando vueltas, girando en torno mío, y yo creo que bueno, una de las razones por la cual no soy más, o no tengo mayor frecuencia, es porque me siento muy inseguro cuando estoy escribiendo también. Estará bien lo que estoy haciendo, funcionará, y creo que por eso también funciona muy bien en casi todas las pegas con Brian, porque de alguna manera las ideas que yo encuentro que son medias raras, estúpidas, pues Brian las agarra, las toma, las da vuelta y un poco hacemos lo mismo, entonces fluye un poco mejor. Pero nada, ahí está, uno siempre está, por lo menos siempre tengo dos ideas de novelas que quiero hacer en este minuto y ¿Novela o novela gráfica? novela gráfica. Entonces, Sí. especifiquemos. Hay que hablar de eso también, la diferencia entre novela y novela gráfica. Sí, En algún bueno, minuto. No ahora. Okay. para mí es un eufemismo nomás el tema. Sí, para mí es lo historieta, mismo. cómic, TV Historieta, cómic, da lo manga, mismo. o lo que sea, es la misma escena, ¿no? Son bonitos. Quizás la única diferencia fundamental, es que podía ser un cómic de 8 páginas y otro de 120. Claro. Eso es todo. Pero el lenguaje ocupado Claro, es el mismo. para mí la nardía es lo Solamente solamente la cantidad de páginas podemos llegar a decir que es una novela gráfica. Nadie diría que una obra de 12 páginas es una novela gráfica, ¿no? Pero sí una de 50 o 60 podría ser, y de ahí para arriba. Pero para mí lo que hago para escribir 8, cuando hacíamos Mortis 8 páginas, que era harto, ojo, 8 páginas y podíamos contar historias súper complejas, y llegar a 120 o 110 de una historieta más grande, para mí es la misma pega, el mismo esfuerzo. Claro, mayor esfuerzo por más páginas, pero claro. La concentración, la búsqueda es la misma. Sí, mantener el interés. Yo Él le iba a preguntar primero. Sí, no, y allá, estaba viendo ella gente no. con antorchas que lo iba a matar a ustedes. Hola. Ah, qué bueno, me sentiría un monstruo de Frankenstein, yo sería feliz. Si me queman en un molino, yo sería feliz. Feliz, yo me entrego. Lo he logrado todo. Molino. Lo hice todo en la vida, ¿sí? Yo les quiero hacer una
comente que tú hablabas con, por ejemplo, que el guionista es invisible. Sí. ¿Sabes qué? O sea, yo ahí te haría como una observación porque la gente ha aprendido más del guionista. Sí, por supuesto. Porque hace, te diré, 5 o 10 años atrás, uno veía las obras que pasaban por TVN como películas chilenas, o uno iba a ver cómic y iba a ver el mono, era como ese el concepto. Y ahora la gente como se está preocupando más, así como que, hoy la película es fome y no saben por qué es fome. Y como que van a buscar y empiezan a leer los créditos. Sí, sí. Anteriormente, como que mucha gente que conversa ahora dice, oye, pero leíste al final que lo escribió este personaje. Ah, ¿en serio? Y como que esa es la conversación. Creo que no son tan invisibles, solo que hay mucha gente que es ignorante de leer un guión, o saber de guionista, o saber del mundo más que nada. Pero la gente, a mí me da la impresión, de lo que yo he visto antiguo ahora, de que la gente dice, oye, esto es fome, y alguien lo escribió. Esto alguien lo escribió. Así como, te dedico a la luna, alguien escribió esa weá. Yo debo decir que estoy absolutamente en acuerdo contigo. Sí, lo que yo decía invisible no era en el sentido de que no se conocieran los guionistas, porque a veces yo también, o sea, yo siempre no he buscado el cómic porque está el personaje, sino que busco quién lo escribió, siempre me gustó eso. Entonces yo decía invisible el trabajo, no el guionista, el trabajo, es decir, toda esa descripción que uno hace en estas páginas que envía por correo a altas horas de la madrugada o de la mañana. El bendito claro, archivo eso, Word que uno eso, el Word que de repente, se borró todo ese archivo, eso es lo que la gente no ve, pero sí yo siento que ya no identifican, antes no, es como en el cine tú decís, no, a veces no dice quién escribió esta, tal guionista, bueno este gallo, voy a ver otra película, aunque no la dirija el mismo tipo, pero sí la escriba el mismo. Así yo conocí a Paul Schrader, ¿no? El de Taxi Driver. Yo cuando vi Taxi Driver, después busqué todas sus películas y cosas que había hecho en teatro, un montón de cosas, y logré seguirle la pista a él, independiente de Scorsese, que también es bueno. Pero dice, no fui a verlo. No lo fui a ver. Es que, ¿sabes que si hubiese venido hace 10 años o 15 años atrás? Yo estaba enloquecido. Pero siento que ahora ya nos relajamos y eso es bueno ya. ¿Cachai? Como que ya viene gente súper buena y si uno pudo ir a verlo, calla nomás. Pero antes uno habría matado por ir. Pero uno ya se relajó, ¿cachai? ¿Te fuiste? Sí. Ah, bien. Que tú estás más en el cine. Pero a mí me gusta mucho su trabajo, pero me basta con leer lo que ha escrito y ver sus películas. Entonces, en ese sentido, la invisibilidad. Yo recuerdo una vez, y con eso termino, que estaba en una charla con Juan Sasturain y mucha gente más, acá en Santiago, en Chile. ¿Se da cuenta que nos tiran la cara así con quién ha estado? Pero esa charla era gratis, a pasos de acá y nadie fue, pero hay que ir. Y yo comenté ahí que me parecía que uno de los grandes guionistas chilenos era Temo Lobos. Entonces alguien se paró y dijo, no, pero Temo Lobos, no, porque sus guiones... Bueno, decía yo, tú no notas sus guiones, porque es tan bueno su trabajo que no se nota. Ese es un buen guionista. La historia fluye tan naturalmente y tú dices, súper entretenida. Sí, pero eso no es gracias de que él era dibujante, era gracias de que él escribía un guión notable. Creo que Temo Lobos es uno de nuestros grandes guionistas de aventura chilenos que merece también no solo ser rescatado como un gran dibujante que lo fue, sino que también como un gran guionista que fue. Eso. Excelente. ¿Quedan dos preguntas que quieren hacer? Ahí el primero, el de Muchacho de Lente. Que no sé quién es. Tú. Respecto a la escritura del guión, cuando recién se está haciendo al principio, cuando uno llega a los conceptos, luego se estructura en 3 partes, ¿no? En inicio, desarrollo y final. Y lo más importante es que en realidad es la pregunta, ¿ustedes trabajan con premisa? ¿Con una premisa corta, acotada? Sí, por supuesto. Sí. Es que en los guiones hay 2 niveles. El nivel de lo que se ve, la historia, lo que se cuenta, lo que estoy contando y cómo lo estoy contando. Pero abajo está el verdadero, el secreto por el que tú haces esa historia. La razón, la premisa en el fondo, ¿qué quieres decir? Si no hay nada que decir, la historia puede ser entretenida pero vacía porque no hay ningún discurso. Claro. Siento que siempre hay una idea detrás, que a veces es oculta y que cuesta encontrarla, a veces el lector no la encuentra, da lo mismo. A veces el lector encuentra su premisa, no la mía necesariamente. Y ese es el secreto, ¿no? Yo siento que cuando uno tiene una historia, las historias se respetan, las historias son, ¿cómo decirlo? Son como unas pequeñas criaturas vivas, ¿no? Hay que respetarlas mucho. Las historias se te imponen. No creo mucho en eso de la musa, porque, como decía Picasso, que las musas te pillen trabajando, digamos, eso se crea. Pero hay un respeto ahí. Moore decía hace poco que las historias eran como un dios, había que tratarlas como si fueran un dios, y creo que en alguna medida tiene razón, ¿no? Entonces, si hay premisa, y yo a menudo estructuro en
en grandes, así como presentación, desarrollo y desenlace, sino tiene que haber mínimo eso, siempre hay. O sea, cuando tú contás un chiste ya hay esa estructura. Cuando tú le contás a alguien lo que te pasó en la fiesta anoche, ya esa estructura más o menos, pero a veces uno también depende de la historia, ¿no? No sé, puede ser cosas más experimentales también, depende, ¿no? Yo me gusta de todo, ¿no? Sí, un poco va en eso. Sacado contexto, Carlos Reyes, me gusta de todo. Y fuera de contexto y en contexto igual me gusta de todo. ¿Sí? O sea, lo importante de tener la noción de la estructura y que muchas veces puede ser algo agobiante, porque muchas veces no encuentro el clímax de la historia y un montón de cosas más, te sirve cuando tú estás haciendo la revisión de la historia. Yo creo que tengo un término un poco académico que es vomitar la historia. Vomítala, tírala toda y después uno, al igual cuando en los carretes, después te fijaste que te habías entregado un chicle. Entonces, ahí después tú buscas cuáles son los elementos que realmente que te sirven dentro del tema. Entonces, no se nos va a olvidar eso. Qué académico. Sí, ¿cómo tenemos que hacer la historia? Y se van a acordar toda la vida del chicle. Entonces, cuando después viene la estructura, y para mí ahí recién entra. Cuando una vez que ya lograste botar de alguna manera toda la imaginería que tenías en la cabeza, que lograste transmitirla por los nudillos, en el teclado, porque entre lo que tenía aquí y lo que pase a la mano y llega al computador, bueno, pueden pasar muchas cosas. Facebook, te llama por teléfono, entonces te distraes y se te puede ir. Pero una vez que ya está escrita y comienza como la revisión de la historia, ahí uno dice, esto está bien, esto está mal. A mí me da la sensación que en general, al menos, yo creo que siento que en Chile en general siempre hay problemas de guión, tanto en cine como en los cómics, porque básicamente no hacen este proceso de revisión mucho más consciente. Esa es mi pregunta, porque muchas historias veo Hay dos preguntas en una, ¿eh? que guatean en la crisis. Guatean en el momento final, al clímax, antes de que ocurra la acción así frenético, el momento en el que el personaje tiene que tener un quiebre emocional o tomar una decisión importante, que a veces suele pasar que no es muy importante. Sí, ahí Y que tienes razón y discrepo también de ti. Sí, tienes razón y discrepo, porque a veces una buena historia... Sí, por eso yo también uso esa estructura, yo enseño eso mismo, no sé, el punto de giro, el detonante, el segundo punto de giro, el clímax y el desenlace, y los tipos de clímax y los tipos de desenlace que son varios. Pero tú dijiste ahí, cuando empieza la cosa frenética del final, y ahí yo discrepo, porque a veces las historias, cuando hablamos de clímax, el clímax puede ser una carta que te llegó y una lágrima que rueda. Y eso no es espectacular, pero es una contención tan fuerte que llega a ser fuerte, pero es simple. No siempre es una... Cuando yo digo a los alumnos, hagamos una historia con acciones, y los tipos empiezan a explotar bombas, digo, no, acción es todo lo que un personaje hace, eso es una acción. Claro. El tipo abrió una puerta, una acción, se tomó un té, otra acción. No necesariamente tiene que ver con acción de bombas, disparos, o lo que entendemos como una película de acción. Michael Bay sabrá eso. Entonces lo que yo ahí entiendo lo que sí, yo siento, también encuentro lo que tú dices, creo que los guiones faltan todavía, pero en cómic hemos mejorado, al igual que en cine, muchísimo. O sea, lo que hay hoy día son historias que yo entiendo, maravilloso, historias legibles, historias que me emocionan, historias que me entretienen. Y eso hace 15 o 20 años pasaba con muy pocos autores. El 80% de lo que se producía era de baja calidad. Hoy uno va, te invitan a un festival afuera, por ejemplo, llegas con cómic chileno y ahora llegamos como con orgullo. Mira, esto se hace en mi país. Y antes cuando yo viajaba decía, ¿qué llevo? Llevo esto nomás. Ahora uno tiene que echar a la mochila. No sé qué echar a la mochila, porque hay que seleccionar. Entonces, hemos mejorado, pero hay que mejorar más, por supuesto. Ahí, repunte después atrás. Ahí. En el momento de la revisión de la idea, cuando empiezan a reescribir, tiene que haber un límite, porque si no podría empezar a reescribir la historia cuando no se empieza a cuestionar si esto está bien o no. ¿A qué recurren para tomar esa decisión de ya, hasta acá llego, no la vuelvo a escribir de nuevo? Al alcohol. O las drogas, o las dos, juntas. No, generalmente cuando uno llega, o sea, lo voy a anotar. Uno de los mayores peligros traicioneros para el guión y el guionista es que esté constantemente revisando y finalmente llegáis a un bucle que llegáis así como nada. Entonces lo mejor es comenzar a
a mostrar el trabajo con mi gusto. Entonces, si tú te das cuenta que las reacciones iniciales, uno pasa que de repente se embarca en el proyecto y está ahí tan metido dentro de la historia que se te olvida por qué estabas haciéndola, en cierta forma, un poco pensando en la premisa, que uno puede partir con una premisa, pero después en el camino puede encontrar otra o puede mutar. Y de alguna manera uno se pierde dentro de ese proceso. Muchas veces la pega de un buen editor va en recordarte por qué lo estás haciendo y aparte decirte, oye, tenemos que echar imprenta a tal fecha, entonces córtala. Buen para. O lo importante es que haya de alguna manera alguien que sirva como de árbitro, en cierta forma, que uno por sí solo no generalmente, o sea, yo creo que yo no lo logro, o sea, siempre tiene que haber alguien que diga, oye, ya, está bien, si ya termina de arreglarlo cuando el dibujante haga el tema y ahí podéis meter mano. Entonces ahí hay un tema de control, porque podéis seguir hasta eternamente. Y ahí hay dos cosas, o sea, uno tiene que aprender a... Uno tiene que aprender a soltarlo y por eso ayuda lo que hace Carlos, que lleva 4 guiones, yo estoy haciendo 3 nomás, no estoy por uno. Lleva más guiones, entonces llega un minuto que tú decís, este ya se está dibujando y va a una etapa más avanzada, tengo que agarrar el otro que está en una etapa más primaria y seguir trabajando en eso, y eso te ayuda un poco a soltar eso. Es como los papás que tienen muchos hijos y este ya está yendo al colegio, entonces enseña a este otro, de alguna manera. Y a mí me sirve mucho acordarme de ese grupo nacional que todos queremos, fue al este, que dice que hay un límite que rompe. Sí. Entonces siempre que estoy mi canción favorita, ojo, mi canción favorita. Es como no, Alex lo dijo, entonces voy a romper la cuestión y lo dejo hasta acá. Sí. Y el editor ayuda mucho, o sea, es muy bueno tener editores en los proyectos. No necesariamente que sean editores que estén trabajando con una editorial, sino que por último tener un compañero de trabajo que te sirva de editor, que te ayude a decir eso de, bueno, cálmate, tranquilízate, ¿cachai? Y te pongo una camisa de fuerza y no te dejes escribir más. Porque si no la cuestión... Yo lo he visto, necesita un Pepe Grillo. He visto obras que en un minuto tú las ves y dices, esta cuestión está súper bien, y el guionista dice, no, tengo que cambiar esto, porque si hago esto y cambio esta página y pongo esta otra cosa acá y hago no sé qué, y es como, no, bueno, no, déjalo así, o sea, ya, suéltalo, se fue. Lo más lindo cuando uno está agobiado y el editor te dice, oye, si lo hacía así. Es increíble que te caiga bien alguien como Flint y que no estás de acuerdo en nada de lo que dice. Es increíble. No, estoy de acuerdo en muchas cosas. ¿Cómo se hace eso? A ver, primero, yo siento que la gente que está empezando a escribir equivoca el rumbo cuando se me acercan y me dicen, Carlos, tengo un guión, mira, son 400 páginas. Momento. ¿Cómo sabes que son 400 páginas a priori? No, es que si los macros sacan. Error. Chao. No lo hagas. Primero, te damos una historia que se pueda contar y que tenga una cantidad de páginas decentes. Y luego haces esa historia que llevas 20 años pensando. Nunca es la primera, nunca hagas tu primera gran historia, la que siempre quisiste hacer, en el primer libro que te ofrezcan. No lo hagas. Ahí. Hazlo después. Porque vas a aprender mucho y va a cambiar la primera idea. 2. Uno sabe cuando la historia termina. Primero escribe la entera, como decía, escribe todo el argumento y ya sabes el final. Nunca escribas una historia si no sabes bien cómo va a terminar, más o menos. Nosotros con los Selman teníamos una idea más o menos y terminó más o menos como la pensamos. A veces cambia, pero ten la idea completa y ahí tú armas tu estructura de actos, ahí le movís la cosa, la acción, el drama, toda la cosa. Y es bueno tener... Los plazos mandan, ¿no? Un dibujante que lleva 10 años dibujando tu historieta, en un momento te decís, es que viejito, me voy porque estoy en otro, pero ¿cómo? Nos falta poco, no, pero yo estoy en otro proyecto ahora. La vida manda, las cosas no pueden ser eternas. En un momento hay que mojarse el poto y decir, se acabó, no hay más corrección posible. La eterna corrección es el miedo de no publicar nunca, y eso hay que vencerlo. Todos tenemos ese miedo siempre. Yo, que hemos sacado un par de libros ya, un par de libros antes, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Uno tiene miedo de mostrarlo porque uno sabe cuando escribe, ojo, uno siempre sabe dónde te aprieta el zapato, si eres cineasta o guionista de cómic, uno sabe dónde está el error, pero aún así con el error tiene que salir. Tú le preguntas a cualquier famoso artista que tú amas y te va a decir, tú dices, oye, esta obra que hiciste mal, sí, estaba bien, no es falsa modestia, no es que él diga, sí, tú dices que es genial, pero a mí me parece más o menos nomás. No, es que realmente hay errores, ¿no? Tú leí guiones maravillosos de cómic y leí la entrevista al autor y dices, sí, pero ahí yo creo que me equivoqué en el enfoque, y tú sí, pero es maravilloso. Pero es lo que uno piensa.
Háganse caso, terminen las historias. Las historias no sirven en las croqueras de la gente que dibuja ni en los computadores de tu casa. No sirven. Las historias son para que la gente las lea. Termínenlas. Y hagan, si no plazos acotados, al menos páginas acotadas. 40, 50, cosas que alguien pueda dibujar. No 400 páginas. Cuando la gente que lleva 400 páginas de cómic es porque fue haciendo varios cómics y con el tiempo, oye, tengo 500 páginas, publiquémoslo, pero ya fueron terminando. O son japoneses. O hagan historias que van... Sí, pero es que hay una industria. En Chile no existe industria de nada en Chile. No existe industria de nada. La gente que hace cine se saca la mierda para hacer una película, la gente que hace teatro saca la mierda para hacer teatro. Luchamos contra todo. Si ustedes hacen arte en un país como este, tienen ya mi reconocimiento. Solo por hacerlo, por intentarlo, porque es súper difícil. Exacto. Después vemos si lo que haces es de bueno o malo, pero ya al hacerlo, al plantearte robar tiempo a tu familia, a tu vida, a muchas cosas para hacer esto que no te da plata, ya tienes mi reconocimiento. Entonces, terminen proyectos acotados, no eternos. Y si no está bien, el editor, cuando en el caso que nosotros que hemos tenido editor, te dice, hijito, hay que terminar. Pero que hay que terminar, y hay que terminar, po. Y uno profesionalmente dice, ok, lo termino, dame 15 días más y termina todo. Basta de pajeos. Así funciona esto. Porque si no hay ese quiebre, no hay publicación. Si no hay publicación, la gente no te lee. Si la gente no te lee, nunca podrás saber cómo eres. Porque, ¿saben? Uno de verdad, si acumuláis obras en tu casa no pasa nada. Cuando la empiezas a mostrar, uno que empieza a crecer, a cambiar, ¿no? Pregúntale a cualquiera que hace cosas. Saca un disco, saca una película, saca un libro, y el feedback de la gente, sin darte cuenta, te transforma. Y vas creciendo como artista. Si no publicaste nada nunca, publiquen aunque sea un fanzine, si nadie dice que sea editorial Norma, publiquen todo como ustedes quieran, pero háganlo pronto, ¿no? Se cae el mundo luego. Porque después de ese libro viene otro y otro y otro. Solo publicar o hacer cine te va a ayudar a hacer mejor cine y a hacer mejor cómic. No los dejen en sus casas, súbanlo a internet de última, pero termínenlos. No sean esa gente que tiene webcomic de 3 años y todavía no terminamos, y que la historia no se sabe para dónde va todavía y ya lleváis 100 páginas. Terminen las historias. Recuerden lo que dice Moore en el prólogo de Dark Knight. La gracia de Dark Knight Returns de Miller, dice, es que al fin puso fin a la historia de Batman. Y por eso es genial. Los mitos también tienen fin. Los mitos griegos morían los dioses. No siguieron. Siempre tienen una historia, matan a uno, el otro no sé qué, pero terminan. Los mitos terminan. No los perpetúen. Terminen sus obras. No, El joven de Jockey. Pero acá no era una acotación, ya que nombraste al señor Paul Schrader, del cual fuimos a ver hace unos días atrás, y que todos admiramos porque está dentro del grupo, ¿cachai?, de autores del cine americano. Sí. Este hombre, ¿cachai?, cuando se le preguntó por Taxi Driver, cómo llegó al guión, ya que tú lo nombraste hace un rato, yo tengo aquí una frase, una reflexión que él hizo, y dice: para escribir un guión, para contar una historia, necesitas 2 cosas, un problema y una metáfora. Fue lo que pasó con Taxi Driver. El problema era mi soledad y la metáfora era el taxista. El resultado fue este guión. Claro. Y de alguna u otra forma, era como para redondear la idea de cómo surgen las ideas del guión y todo, es que claramente hay muchas cosas que nos inspiran en la vida. O sea, no nos vamos a comparar con Paul Schrader, pero en mi caso, cuando escribo una historia, nomás. o tengo una idea, ¿cachai?, son cosas que han surgido en mi historia, ¿cachai?, como cineasta, por cosas que he vivido, por cosas que he observado, por peleas que he tenido incluso, ¿sabes? Esa era mi relación. Sí, ¿sabes qué? A ver si tú me ayudáis también en esta reflexión. Que es que a veces la gente, en lugar de empezar por eso que dice Schrader, que es de su vida, escriban de esto. Cuando uno hace una historia de fantasía, tú le quitáis todo lo fantástico y hablas de un problema tuyo o de alguien que tuviste. Ese es el secreto. Esa historia que dice, no, hay un monstruo y una rayos láser, nave espacial, viaje en el tiempo, y digo ya, y me seguís contando y al final digo ya, pero no hay nada detrás de la historia. No hay esa cosa humana que hace que las historias sean importantes. Entonces, a veces la gente viene con esto, viene con la forma, naves espaciales, monstruos, pero yo digo al revés, vayan por lo que hablábamos antes. Primero, ¿qué queréis contar? Quiero la historia de un papá y un hijo, ¿ok? Star Wars. Que es básicamente la historia de una familia. Cómo esa familia se destruye y cómo la destrucción de esa familia tiene que ver con una cosa política macro. Y cuando se reconstruye esa familia, aunque sea anormal o disfuncional, ese universo vuelve a una cierta estabilidad. Hasta la próxima vez. Así. De eso hablan las historias. No empiezan al revés, no empiecen con zombies y después, pucha, ¿qué le pongo? Al revés. Empiecen por las relaciones de las personas. ¿Qué es
Walking Dead. De ahí el éxito de Walking Dead. Las relaciones de las personas, una mujer que de repente tiene de amor a otra mujer, un tipo viejo con 2 mujeres, un papá con su hijo, la traición de su mujer. Es una teleserie sazonada eventualmente por zombies que van y matan a alguno y se van. Pero los zombies son el pretexto para una historia que no tiene que ver con monstruos. A nosotros nos gusta la fantasía, ok, pero primero partan por el otro tema. ¿Qué quiero decir? Sandman es la historia también de otra familia, de traiciones familiares. Es como casi una historia de reyes, claro, ¿no? El tipo, la corte que hay traiciones y vamos a cagarnos este bueno, y se lo cagan al final, Sandman, ¿no? Hay mucho de Hamlet. Claro, exacto. O Sandman. Constantine, ¿no? O Hellblazer, ¿de qué habla? De un tipo cagado, un tipo que destruye a sus amigos, alcohólico, drogadicto en algún momento, que va destruyéndose a sí mismo. En un capítulo se destruye tanto que va a morir. Y esa historia que es maravillosa de, ¿cómo se llama? De este guionista, cuando muere, cuando Constantine tiene cáncer por fumar. No es Jimmy Dunn, Edgar Garth Ennis, que es la primera vez que lo leímos. El dibujo de esa historieta, convengamos que es decentito nomás. Pero la historia es tan poderosa que da lo mismo como esté dibujada. Era tan poderosa, esa historia yo la leí y me reí muchísimo. Lloré, me emocionó. Y cuando el tipo dice, yo estoy vivo y hay gente que se está muriendo en este momento, y yo, ¿por qué mierda yo sigo vivo? Cuando el demonio lo salva, cuando él descubre cómo salvarlo, es una historia que habla de otras cosas. Recuerdo el capítulo que más me gusta es cuando él va con su amigo irlandés y su amiga, y hablan y huevean y toman el copete, cantan, y su amigo va a morir. Toda la historia es sobre la muerte, sobre lo mortales que somos. Lo demás del demonio, los monstruos son el pretexto, y esa historia es genial, ¿no? A nosotros que la leímos cuando llegó acá, yo creo que eso fue un mazazo en la cabeza. Dije yo, este tipo es un genio. Te hace reír cuando el tipo está muriendo de cáncer en la cárcel, o sea, en el hospital, ¿te acordás? Ese viejo que le cuenta un chiste y tú te reís y el tipo se está muriendo. Yo encontré una obra maestra. Sí, Eso. No, claro, Garainis tiene una virtud que también la tiene un cineasta, que es Tarantino, por un lado. Que son los únicos tipos que logran construir su sistema dramático mediante un diálogo inteligente y que no necesita muchas veces de la acción para graficarlo. Y cuando usa la acción es solamente una exacerbación de la violencia de la palabra. O sea, y es difícil eso. Y es lo más difícil. Porque lograr dramatizar desde el diálogo es súper complejo. Son genios en eso. Es cosa de, no sé, pensando en Tarantino, acordarse solamente de Bastardo sin Gloria, el corto de preámbulo, donde está el tipo de Landa hablando solo, y es casi un monólogo donde pasa ahí de la estupidez a la risa a un terror abismante. Sí. Y el tipo con una soltura... Sí, es un genio para los diálogos. Entonces... una de las cosas por lo menos que vi en Garainis en ese momento, y su capacidad también de lograr que un poco la gracia que tiene el personaje de John Constantine es que si bien deambula y que de alguna manera todos enganchan por ese camino de pseudo exorcista, mago y un montón de cosas más, realmente los problemas de él, bueno, es su fragilidad, no tener plata, bueno, su para comprarse cigarros, sí. y su soledad, muchas cosas, sí. Y esta capacidad de autodestrucción que tiene. Exacto, que están todos nosotros de alguna manera. Claro. Más o menos, digamos. ¿cachai? Entonces, eso es lo que hace atractivo en este caso a ese personaje. Está en la cosa atávica, no solo chilena, sino que mundial, ¿no? Claro. Esta cosa de que vamos hacia la muerte, cómo evitar la muerte, cómo ver que tus amigos mueren por culpa tuya. Eso no pasa a lo mejor, pero está esa idea, ¿no? Ese temor. Está. Entonces ese personaje tiene esa gracia, ese cinismo del que se protege, porque es muy débil, y se protege con esa cara de cínico, pesado, pedante, pero que en el fondo está más cagado que los demás. Eso es la gracia de Constantine. Claro. Y lo último, perdón, eso de los diálogos. ¿Por qué yo hago los diálogos al final? Gracias, Flint, muy buena pregunta. Porque es lo más difícil. La historia, el argumento de la historia es fácil, pero es como mierda hago que en el diálogo, que es primero que sea fluido, cautivante, entretenido, que suene bien y que además comunique información. O sea, el diálogo es para mí lo más difícil de todo el guión, siempre. Sí. Es ahí donde yo me demoro más, ¿no? En escribir toda la historia al principio y lo último. ¿Qué mierda dice el personaje? ¿Cómo lo dice? Como para que suene bien también. Y sobre todo en cómic que tenemos este espacio, digamos, no puede ponerse a hablar a menos que tenga muchas viñetas para hablar, ¿no? Y que refleje personalidad. Exacto, y que no hablen parecido todos los personajes.
Que a veces la gente lee y cree que están iguales y uno sabe, no hablan de la misma manera. Y uno lo puede empezar a explicar a la gente. Pero a veces tú como lector no lo notas, pero uno debe notarlo. Aunque no se note tanto, pero uno debe hacerlos hablar de otras maneras. Cortito, acotación. Volviendo al ejemplo, a lo que dijo él de Tarantino y a lo que dijiste tú de buscar un pretexto para explicar algo. Yo creo que una buena escena también que explica eso es en Django, cuando al final, ya cuando el momento máximo de explosión, el alemán no le quiere dar la mano al DiCaprio. ¿Y cuál es su pretexto para no darle la mano al DiCaprio? Matarle, dispararle. Entonces, de esa forma, como lo explica él, podemos pasar a eso. O sea, no es simplemente violencia porque sí, sino, si bien es piteado, matar a alguien por no querer darle la mano y que sean tus principios, para no cerrar un trato en el sur, pero de cierta manera, yo creo que va como para ese lado. O sea, una cosa así, con otro No la vi yo esa, no. No, me voy Voy a ver. Sí, no, lo importante ahí es es siempre que cada acción finalmente, en este caso, conlleva una parte de la personalidad del personaje. El no querer darle la mano hace sentido, se viene arrastrando hace rato. Claro. Entonces, no es que sea, porque muchas veces uno dice, no, voy a hacer una acción loca aquí para que el personaje reaccione, y muchas veces no tiene que ver con la personalidad o la forma en cómo reacciona. El personaje no tiene que ver con lo que uno construye. Entonces, eso hay cosas que ponerle ojo particularmente. Es cuando uno dice que el personaje, la típica frase esa de que el personaje se empezó a escribir solo. Claro. Es porque uno establece ciertas personalidades, ciertos caracteres, pero hay momentos en que tú decís, ya, ahora le va a tocar y le van a ver. No. Claro, se tiene que preguntar siempre. Cuando uno escribe en guiones es como el cuento de Borges ese de los senderos que se bifurcan. Claro. Está ahí aquí, tu personaje puede hacer esto. Entonces, a ver, el personaje es así y así. ¿Él haría esto? No. ¿Haría esto? Puede ser. ¿Y haría esto? Definitivamente tampoco. Entonces por ahí va. Y ahí ves qué hace. ¿No es cierto? Porque claro. No podría hacer cualquier cosa. No puede hacer cualquier cosa. Y también tienes que buscar cuáles son los mecanismos que tú tenés para forzarlo. Sí. Porque muchas veces... Son feados. Porque un mismo estímulo no afecta a la misma persona. Yo pongo un ejemplo súper estúpido también en clase cuando hablo de guión, que cuando uno reconoce cuando hay un personaje dentro de una acción determinada, que yo a todos les digo, yo aquí en este minuto me acabo de enamorar de alguien de acá de la sala. Pero no puedo expresarlo porque soy profe y un montón de cosas más. Y empiezan de a poquito, uno se caga de la risa. Y dije, bueno, todos esos que se rieron no son protagonistas de la historia, pero aquellos que pensaron, ¿seré yo? Soy yo. Ya, yo me cagué la onda porque dije, me pasó lo mismo siempre cuando voy a una charla. Uno de los panelistas se enamora de mí. Entonces, eso parece que estaba así. Vas a tener un personaje que reacciona. Pero pese a que tenés un estímulo que puede ser el mismo para todos los personajes que están en este caso en el salón, no todos van a reaccionar de la misma manera. Entonces tú tienes que ver cuál es el estímulo que logre que tu personaje o se trabe o logre avanzar. Sí. O de alguna manera hacerle que de alguna manera una buena gracia, un buen guión es hacerle la pista pesada al personaje, darle dificultades, un camino de la vida dolorosa, por así decirlo. Aracnofobia es el mejor ejemplo. Oye, ¿sabes qué? Sobre eso mismo, te digo que ahora soy hétero, así que no hay posibilidad. Eso es lo primero. Ahora soy hétero, así que sí, pero es que en este momento ahora volví a ser hétero. No, pero eso de los personajes, sí. Hay guionistas que recomiendan varias formas, ¿no? Uno, dicen, construye tu personaje, por ejemplo, toma un signo zodiacal y lee lo que dicen que es ese signo y así es tu personaje. Está construido. No tienes que inventar algo, porque los signos del zodiaco, si algo que tienen, es cuando construye la personalidad de alguien, es como más o menos súper bien delimitada, lo que haría y lo que no haría. Es un buen orador porque tal signo, este otro signo es más para adentro, entonces habla poco. Usen los signos zodiacales y ustedes lo saben, nomás, con la ficha de su personaje. Otro, por ejemplo, en mi caso nos decía el profe, tomen un arcano mayor del tarot y ese es tu personaje, la fuerza es uno, ¿no es cierto? Y como es la fuerza, tiene estas características, tu personaje es así, créanlo, es así. O al actor a veces le dices tú, mira, esta es tu carta, guárdala, nadie más sabe. O a veces ejercicio fácil de clases que uno hace, ¿no? Cuando son actores tú le decías a uno, mira, tú vas a hablar tal cosa, perfecto, y al otro decir lo contrario, pero ninguno sabe qué va a decir el otro. Déjalos en una pieza, los demás los vemos. Los actores actúan y los alumnos de guión empiezan a escribir apuntes, que es lo mismo que yo les pido. En una habitación hay un tipo de derecha y uno de izquierda. Dejen que hablen, pero déjenlos que hablen, no que al tiro
empiezan a hablar de a poquito y luego se va encendiendo la discusión, como en el drama, ¿no? La cosa va creciendo hasta llegar al clímax y que después termine. Hagan ejercicios así, hagan hablar personajes de distinta onda. Ese ejercicio, de repente salen buenos diálogos para usar en otras cosas, pero hagan ejercicios así, para construir personajes. La primera temporada de Prófugo es genial por eso. Sí. Porque tiene, no sé si vieron Prófugo, la serie, la canción de Soda Stereo chilena. Sí, yo la escuché esa canción. Que son unos delincuentes que tienen que transportar droga desde Bolivia a Chile, y la gracia es que uno de ellos es de extrema izquierda y el otro es de extrema derecha. No se llevan bien, obviamente, pero tienen que trabajar en conjunto porque no les queda otra, y los diálogos que surgen entre esos dos personajes son geniales y hacen que la segunda temporada sea mala porque no están los dos personajes interactuando. Sí, uno generalmente trata de colocar en una historia personalidades contrastadas, para que lo que hace de alguna manera que la historia vaya vibrando. Un ejemplo simple y la razón de la creación, por ejemplo, de Watson, una era para que Holmes pudiera tener una persona con quien dialogar y brillara más también, claro. Claro, pero Holmes tiene una personalidad súper enigmática, en cambio Watson es un personaje súper más llano, más simple, entonces también hace que eso confluya. Si usted ve en cualquier película, generalmente tienen personajes contrastados para que puedan... Sobre todo esas policiales como Arma Mortal, como Seven, siempre son distintos, porque si no, no funciona. Dos tipos que piensan igual en una pieza encerrado, es una película fome. Por ejemplo, esta Sunset Limited, tanto la versión de serie, tanto como la obra de teatro, que es excelente, que dos ponen a un tipo ateo y un creyente, y el ateo acaba de intentar suicidarse, y el creyente lo ha salvado del metro, y se lo lleva a su casa. Vean la serie, que es un capítulo solamente, que está en internet, y venden el libro. Además está la pequeña obra de teatro escrita, vale como 5 lucas y chiquitita, que es este escritor inglés norteamericano que hizo... ¿Cómo se llama esa de On the Road? The Road, este tipo que va en el fin del mundo con su hijo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama ese escritor? McCarthy creo que. Él escribió Sunset Limited, que es un excelente texto que habla de lo mismo. Un ateo, creyente, un evangélico gringo, con un ateo recalcitrante en una misma habitación dando razones de por qué existe o no Dios. Maravillosa obra. Y ahí hay un buen ejemplo de dos personajes que están discutiendo. Y no salen más que de la habitación, todo sucede ahí. Mantener la atención en un cómic, por eso también en un cómic, en que no pasa mucho y solo se sustenta el diálogo, es algo que a mí me encantaría hacer en algún momento. Lo hemos hablado con Félix Vega, por ejemplo. La idea de Félix de hacer un cómic en que solo los personajes hablen y el dibujante tenga que esforzarse de manera que la escena nunca sea aburrida. Como lo que hizo Mauricio Humada con Dante. Claro, más extremo, algo así. ¿Te fijáis? Porque ahí hay una puesta en página que se va repitiendo, que permite la concatenación de hechos que conllevan hacia el final. Pero bueno, hay muchos ejercicios ahí que pueden plantearse, pero yo les recomiendo hagan historias breves primero y luego hagan una mano y un día hacen el cuerpo entero, pero empiecen por algo y pónganse límites realistas, no esas cosas de 800 páginas porque voy a estar 15 años escribiendo esto y tengo los chinos. No lo hagan. De verdad, hagan cosas que ustedes sean capaces de producir y vayan de menos a más siempre. Agradecerle a nuestros invitados porque todas las personas que están acá están de buena onda, gratis. No pagáis nada. Y siempre le aviso al final, déjame saber. Su propina en nuestros sueños. De hecho, aquí está para que vayan ahí está el patito para que dejen. Por venir, para que esto tenga gracia, tenemos que tener gente con quien conversar, si no, como digo siempre, sería una conversación entre los 4 amigos que somos y nada más. No sé, ustedes hacen que esto sea gratificante. Que tampoco es malo. Se le murió la tablet a Carlos. No, está grabando perfectamente. Agradecer a Cubo Espacio Va porque nos da el lugar donde poder hacernos un rico café y un té. A Narrativa Gráfica, que soy yo, por organizar esto. Gracias. Estoy loco básicamente. Y eso, espero que nos veamos el próximo mes, que va a ser un día sábado. Vamos a cambiarlo a hacer un día sábado porque los panelistas que tengo no podían el fin de semana. Oye, antes de que terminemos, bueno, yo vine básicamente por tomar té, primera cosa, porque no tenía té en casa, yo soy teinómano. Quiero invitarlos a todos y a todas al 6, 7 y 8 de octubre al Centro Cultural de España, en Providencia 927, al Festival Viñetas del Fin del Mundo, que estamos organizando casualmente con Narrativa Gráfica también.
Son 3 días, hay una exposición que ya está montada hasta el 22, el 6, 7 y 8, hay actividades. Búsquenlas en ergocomics.cl, está todo el programa, en el Centro Cultural de España también, o en el Facebook de Ergocomics, y elijan qué actividad quieren. Hay varias charlas interesantes sobre historietas solo chilenas, con autores chilenos importantes, así que vayan si pueden. Eso, muchas gracias. Y es gratis. Y es gratis, desgraciadamente para mí. Pero es todo gratis, Carlos. Voy a cobrar de ahora, de hecho te voy a cobrar, estamos cobrando ahora Ya, al final. Bueno, muchas gracias por venir y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.